sexta reconstrucción de la temporada 25-26 en clave Liga EA Sports. Después de hablar de Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Real Club Deportivo Español y Villarreal, son las 5 que hemos hecho, vamos con la sexta y es el turno del Real Betis Balompié, que tras el año pasado jugar en ese caso Conference League y llegar a la final, lástima que finalmente se acabó perdiendo frente al Chelsea, esta nueva temporada vuelve a jugar ya Europa League tras quedar sextos en Liga Española. Luego, como veis, eso me empezó en pantalla, llegaron a la final de UEFA Conference League y luego en Copa del Rey cayeron en octavos de final, si no me equivoco, frente al FC Barcelona. A los mandos del conjunto bético, ninguna novedad. Creo que si no me equivoco es ya su quinta temporada, la de Manuel Pellegrini a cargo del conjunto verde y blanco, el entrenador chileno con un palmarés impresionante, ha estado en varios de los mejores equipos del mundo como City y Real Madrid, aquí en España también en el Villarreal o en el Málaga, en fin, entrenador como digo con un palmarés impresionante, ya muy veterano, son 71 años los que tiene ya Manuel Pellegrini, se dice pronto. Formación preferida 4-2-3-1, que es la que siempre ha implementado mientras ha estado en el banquillo bético, así que partimos de esa base para trabajar, ¿vale? Me extrañaría ver al Betis con otro tipo de esquema que no fuese ese 4-2-3-1, así que, bueno, creo que casi siempre ha jugado así. Su palmarés, en lo que viene siendo títulos que ha ganado 4 ligas, una Premier con el Manchester City, en Argentina ganó 2 ligas creo que con diferentes equipos, también ganó una liga en Ecuador en su momento, allá en el siglo XX, porque claro, el Pellegrini ya lleva muchísimos años entrenando, y también ha ganado 5 copas, en este caso una Copa del Rey también en España con el propio Real Betis Balompié, así que sabe lo que es tocar metal con el conjunto bético. También ganó 2 Copas de Inglaterra, una en Argentina y otra en Chile, en su país natal. Así que sabe lo que es ser un entrenador exitoso, sabe lo que es llegar lejos en este caso para hacer un buen papel en Copa del Rey o en la UEFA Conference, o sea Europa League en este caso, ¿vale? Conference League ya no, eso fue el año pasado, este año será UEFA Europa League. Así que hay que ver qué tal se puede llegar en esos torneos de la mano de Manuel Pellegrini. Yo confío, sobre todo después de haber hecho una buena Conference League el año pasado. Y en Liga, evidentemente el objetivo, como siempre, volver a meterse entre los 6-7 primeros para volver a jugar Europa y estar ahí asentado de nuevo la próxima temporada. Cosas y objetivos que yo he planteado con el Real Betis Balompié de cara a esta nueva temporada que se nos avecina. Lo primero, doblar posiciones, ¿vale? Me parece que el Real Betis Balompié ha tenido algún problemita en alguna posición concreta que a lo mejor no estaba del todo bien cubierta, que ha tenido que tirar de algún canterano en algún momento, ¿vale? Así que creo que un objetivo muy claro para esta nueva temporada es tener todas las posiciones dobladas con jugadores de garantías. Ese ha sido el primer objetivo. El segundo, rejuvenecer un poco la plantilla con muchos jugadores que yo creo que sus mejores partidos en el Betis ya los han jugado. Eso seguramente implica hacer ventas por debajo de su valor real de mercado, pero creo que el Betis tiene que hacerlo y tiene esa necesidad en esta temporada. Hay que invertir en otros perfiles, en gente consagrada, pero digamos, jugadores que están ya en la treintena y por encima, intentar ya que den un paso al lado y fichar jugadores, no digo que sean jugadores de 22, 23, 24 años, pero jugadores que todavía le queden 3, 4, 5 años por delante para que den un buen rendimiento en el conjunto bético. Así que mi objetivo más o menos ha sido ese, seguir consolidando una plantilla para ser de los 6-7 mejores equipos de la liga, doblando todas las posiciones, ¿vale? De ese 4-2-3-1 y también rejuvenecer un poco la plantilla, dando salida a esos jugadores que creo que ya están más que amortizados en el conjunto bético. Así que partiendo de estas premisas, como siempre, vamos a ver la plantilla en general del Betis que hay de la temporada anterior y que se cambia. Aunque lo primero que quiero mencionar son a unos cuantos jugadores que veis en pantalla. Como siempre, antes de ver la plantilla completa, pongo un mini esquema para que sepáis la situación de algunos jugadores, ¿vale? En este caso, hay 3 jugadores con ficha del filial que yo los sigo manteniendo ahí, pero que han tenido participación de vez en cuando en el primer equipo o que pueden tenerla. Por eso, en ese sentido, yo creo que los quería mencionar, porque hay gente que a lo mejor me pregunta, oye, David, ¿estos chicos qué? Pues bueno, para mí no me van a contar conmigo para el primer equipo, aunque con pequeños matices, porque para mí Guilherme puede ser tercer portero o darle salida como cedido. Sergio Arribas para mí puede ser central del B o cederlo, que he leído que está cerquita del Huesca si no me equivoco. Y lo mismo pasa con Mateo Flores. ¿A qué me refiero? Yo para el primer equipo no cuento con ellos de momento. Si se quedan con ficha del B,
pueden subir al primer equipo en algún momento puntual, pero no creo que tengan demasiado hueco. Así que o se quedan en el B, Quilerme como tercer portero simplemente, o se van cedidos, que es la opción que a mí me parece más lógica. Por ejemplo, Sergio Arribas, yo insisto, he escuchado que se va a ir cedido, y Mateo Flores también. Aquí Peri dice que los tres seguramente se van cedidos. Pues me parece bien. Lo que quiero indicar con esto no es que vayan a jugar en el filial y punto. Es que yo en mi primer equipo no tienen hueco, pero no creo que deban de ser ventas, sino jugadores con los que se puede contar a largo plazo, ¿vale? Porque sobre todo, bueno, yo de Guilherme he leído bastante bien de él, pero no lo he visto. A Sergio Arribas sí que lo vi debutando en el primer equipo y me gustó bastante. Y Mateo Flores, lo que también le he visto, me parece un chico interesante. Por eso cuento con ellos. Con los que no contamos porque ya han sido vendidos, no solamente porque lo decida yo, sino porque de manera oficial ya son ventas, son los 4 que tenéis al lado del chat y a la derecha. Rui Silva, Ricardo Visus, Alex Collado y Juanmi. Son 4 jugadores que estaban cedidos a diferentes equipos y ya esos equipos u otros, como el caso de Visus, los han comprado, ¿vale? Lo de Rui Silva al Sporting de Portugal ya se sabía, buena venta del Betis sacando casi 5 millones por él. Lo de Visus ha sido un precio casi testimonial, creo que no ha llegado ni a medio millón la operación, pero bueno, no han querido tampoco contar con él. Alex Collado, que ha pasado sin pena ni gloria por el fútbol español, finalmente se va por 2,5 millones al equipo donde estaba cedido. Y de la misma forma lo hace Juanmi, que en este caso se va por algo más de 1 millón de euros al Getafe en esa opción de compra que tenían obligatoria tras conseguir la salvación. Así que esos 4 son jugadores por los que ingresamos dinero, que no estaban ya en la plantilla, pero que lo sepáis que en las cuentas, ¿vale? Vamos a contar con que sacamos dinero por ellos. Y como además no es lo que yo me invente, sino que ya se sabe las ventas por cuánto son, pues más fácil todavía. Así que, en base a esto, ya os pregunto la típica cuestión que hago siempre, que es: ¿cuánto dinero se puede gastar el Betis en este mercado de fichajes? ¿Por cuánto tiene que vender para poder fichar? ¿Tiene que equilibrar cuentas? O sea, ¿tiene que vender para todo lo que fiche? Tema de salarios, ¿cómo va? En fin, yo lo que calculo más o menos para el Betis es que se va a quitar algunos salarios importantes del medio, ¿vale? Eso me parece principal. Y que más o menos el ejercicio de ventas y compras va a ser algo similar. O sea, no creo que el Betis tenga que vender para poder fichar de forma necesaria. No lo creo. El Betis está en una situación económica mucho mejor que los 3 años anteriores en cuanto a tema de fair play y por lo tanto no tienen necesidad de vender. Por lo tanto puede que algunas operaciones se vayan a final de mercado, ¿vale? Así que, en mi opinión, no hay necesidad de vender, pero tampoco creo que el Betis esté en la situación de hacer grandes dispendios económicos, ni mucho menos. Así que yo lo que he hecho básicamente es hacer un balance que se quede muy similar lo que vendes a lo que gastas. Eso es lo que yo he hecho con el Betis, intentando ser realista, ¿vale? Así que partiendo de esa premisa, vamos ya a la clásica reconstrucción, donde tenemos a todos los jugadores que han estado esta pasada temporada en pantalla y de los cuales hay que tomar decisión. Algunos de ellos vuelven de cesión, como es el caso de Iker Losada o Borja Iglesias, que estaban en el Celta, pero vuelven de cesión y hay que tomar una decisión con ellos, ¿vale? Así que bueno, algunos sí que se han hecho ya oficiales, los cuales pues descartaremos porque es lo que hay y demás, ¿vale? Así que como siempre, el funcionamiento de esto es muy sencillo. Está la opción de que se queda un tic verde o se va una cruz roja, y si a ese jugador le ponemos cruz roja, hay que decidir cómo se va, porque puede ser que se vaya libre, que sea una cesión, que sea una venta por X precio, ¿vale? Así lo hacemos siempre, y como siempre están ordenados por posición, ¿vale? Eso implica empezar por los porteros. Y bueno, los porteros del Betis tienen una encrucijada interesante, porque ha sido una de las posiciones más debatidas este último año. Se fue Rui Silva a mitad de temporada, ha estado lo del tema de Álvaro Valles, que cuando llega, si llegaba en la pasada temporada, luego en invierno, finalmente llega para este mercado de verano. El tema es que al Betis le ha faltado nivel bajo palos. Adrián San Miguel y Fran Vieites, en mi opinión, no han convencido en ningún momento. En teoría, en la vida real se va a ir uno de los dos. En teoría, el que más opciones tiene de irse es Fran Vieites, ¿vale? Por un tema también de juventud seguramente, y porque Adrián ya está bastante amortizado, le queda un año de contrato. Pero yo, sin embargo, he sido drástico en mis decisiones con el propio Adrián San Miguel. Yo, a Adrián San Miguel, le doy la carta de libertad en mi Real Betis Balompié.
Yo no creo que Adrián esté para aportar absolutamente nada más. Me parece un portero que lo que tenía que hacer lo ha hecho ya. Es un portero que para mí va de nivel muy flojito en primera división, pero muy flojito. ¿Qué tal, Bienvenido. Sí, lo hemos estado hablando en el inicio del directo, por desgracia. Yo creo que el tema de Adrián San Miguel es que es un portero que no me convence. En teoría yo creo que va a ser suplente, pero es que a mí no me vale ni demasiado para eso. Está el componente este de, bueno, un portero con experiencia para el vestuario no está mal. Sinceramente, yo prefiero buscar una alternativa. Así que, gente, Adrián San Miguel, por mí, no pinta de nada en este Real Betis Balompié que yo haría. Y luego Fran Vieites. Largamos a Fran Vieites. Largamos a Fran Vieites, gente. Efectivamente, revolución bajo la portería del Betis. Revolución bajo la portería del Betis. Para mí son dos porteros que no tienen el nivel. Fran Vieites parecía que podía ser un portero interesante, pero a mí a día de hoy me deja un poco frío. Si Fran Vieites tuviese 19-20 años, portero canterano y muy joven, digo, venga va, me lo puedo creer. El tema es que Fran Vieites yo ya no le veo una mejora increíble, sinceramente. Creo que es lo que hemos visto. Y me parece que el nivel Betis se me queda corto para ambos porteros, la verdad. No lo veo ni como rotación posiblemente en Europa League, ni en Copa. Yo cambiaba totalmente la portería. Por aquí dice Peri, ¿no? Que me interesa hoy bastante su opinión como buen bético. Dice, Pellegrini pide 3 porteros y el vestuario necesita líderes. Pues yo tengo dos argumentaciones para eso, Peri. Que ambas cosas tienes razón, pero Guilherme tercer portero, que para eso lo tienes, y sin ningún tipo de problema. Yo insisto, a Guilherme no lo he visto, pero lo que he leído de él es muy bueno. Tú incluso antes, Peri, me decías por el chat que Guilherme es increíble. Entonces, si tienes ese portero para el B, pues oye, tercer portero. Es que tan sencillo como eso. Y luego, es un vestuario que necesita líderes. Yo veo esta plantilla que veo aquí ahora mismo, delante nuestra, y yo lo único que veo en esta plantilla son líderes. Son todos jugadores de una experiencia brutal, una plantilla claramente envejecida, y el Betis tiene literalmente un líder en cada posición. Pero jugadores jóvenes de los que invertir va mucho más justo. Así que un vestuario necesita líderes. El del Betis no. El del Betis lo que necesita es quitarse los 500.000 jugadores que están más cerca del retiro que otra cosa. Lo he dicho antes, objetivo mío número 1, rejuvenecer una plantilla que no necesita líderes. No necesita líderes. Los líderes todos sabemos quién son, que son jugadores importantes a nivel futbolístico. No jugadores que tienen tropecientos mil años y que son líderes en el vestuario, en un vestuario que ya hay 8 líderes. ¿Qué queremos? ¿Un Betis con 20 líderes? Me parece que no tiene ningún tipo de sentido, y ahí Adrián San Miguel me sobra una barbaridad. Los líderes reales de este vestuario, todos sabemos quiénes son. Y son jugadores que son importantes. No Adrián San Miguel. Así de tajante soy. Y por eso yo hago una reconstrucción total bajo palos, que luego veréis. También en base a lo que se ha fichado ya y una decisión que tomaré después. Vamos ya con los centrales que ha tenido el Betis para esta temporada. El primero de ellos, Diego Llorente. Bueno, pues creo que Diego Llorente no hay ni que debatirlo. Se queda, por supuesto, Diego Llorente. Temporadón en el suyo. Lástima de esa lesión de final de temporada. Pero muy buen nivel. Como también ha acabado muy buen nivel la temporada, Marc Bartra. Por supuesto me quedo con Diego Llorente y con Marc Bartra. Me parece que son dos jugadores que están a un grandísimo nivel. Han pasado ya la treintena. Y habláis antes de líderes. Pero si tus dos centrales titulares tienen un liderazgo brutal dentro de la plantilla y dentro de este Real Betis Balompié, ¿cuántos líderes quieres tener? Pero si es que ya tienes a Diego Llorente y a Marc Bartra. Diego Llorente 31 años. Bartra 34 años tiene ya Marc Bartra. Es que creo que ahí tienes totalmente ya resuelto el liderazgo a nivel defensivo. Es que ya tienes a dos jugadores que literalmente te aportan en eso. Luego, lo de Nathan es muy sencillo. Se queda. De hecho, en lo de Nathan tendremos que contarlo luego dentro de las operaciones que hagamos en los fichajes. ¿Por qué? Pues porque Nathan era un jugador que estaba cedido proveniente del Napoli. Y el Betis ya ha ejecutado esa opción de compra por 9 millones, ¿vale? Así que eso será uno de los gastos que tengamos de forma obligatoria. Son 9 millones por Nathan. Pero como ya es oficial, aquí ya lo computo como que se queda, ¿vale? En la primera plantilla. Así que efectivamente Nathan, menos 9 millones.
y contamos con él también en esos centrales. Así que veis que los centrales no cambian mucho la cosa. Diego Llorente, Bartra, Nathan son los que han jugado esta temporada. Y yo mantengo los tres, que a mí me han gustado bastante en diferentes tramos de la temporada. Pero creo que al final los tres me convencen bastante. Luego está Nobel Mendy, que es un chico del B, que realmente ha tenido minutos de vez en cuando. Apareció en ese partido de repente de Europa League, perdón, de Conference League a un grandísimo nivel cuando tuvo que entrar. El tema es que, a ver, yo Nobel Mendy lo he visto poquito, como podéis comprender, porque es un chico del B que tampoco ha jugado mucho en el primer equipo, la verdad. Cuando ha estado con el primer equipo, la verdad es que ha dejado actuaciones bastante interesantes. Entonces, yo tenía la idea, pues, de quedármelo como cuarto central. O sea, jugador creo que tiene 21 años o 20, o sea, muy joven, canterano. Me lo quedo de tercer central. ¿Qué pasa? Que yo también he ido preguntando un poco a gente que contó la del Betis B y demás, y he preguntado sobre Nobel Mendy, y me han dicho dos cosas. La primera, que cuidado con los problemas físicos, y a mí eso ya me ha dejado dudas, porque Bartra y Diego Llorente son centrales propensos también a las lesiones, sobre todo Bartra, y he pensado, si tenemos un chico joven que también es propenso a las lesiones, eso no me ha gustado, y eso me lo ha dicho gente del Betis que ve al Betis con más regularidad. Y también me han dicho que está un poco inflado por el contexto, que tiene un físico dominante y eso llama muchísimo la atención, y es un central con buenas cualidades en ese sentido, pero que defensivamente tampoco es que sea, vamos, una auténtica barbaridad, ni un central que te vaya a cambiar la vida, al menos de momento, aunque es muy joven. O sea que está un poco inflado. Ahí yo ya empecé a dudar qué hacer con Nobel Mendy. Si a esto le sumamos que leemos informaciones a día de hoy y todo apunta a una salida dirección PSV Eindhoven, gente, yo he vendido a Nobel Mendy. Porque además, por un jugador que apenas ha jugado en la élite, se habla de que el PSV va a pagar 4 millones de euros por el 80% del futbolista. Creo que Nobel Mendy como cuarto central está bien, pero gente, yo también tengo que ser consecuente con lo que se puede hacer con el dinero que recales por él. Y he pensado, hombre, 4 millones por Nobel Mendy, problemas con las lesiones, algo sobrevalorado por el contexto físico que él tiene y demás, pues mira, al final lo he pensado fríamente y como en la vida real parece que también su venta está cercana al PSV, pues yo he decidido ir también en ese camino y vender a Nobel Mendy, sinceramente. No sé vosotros los del Betis cómo lo veis, si os parece bien la venta o no. Aquí, por ejemplo, Peri decía que a él le parece muy buen central, pero que es de cristal, o sea, también me indicas el tema de las lesiones. Y Juan Don Coli dice que a falta de algunos problemas burocráticos se va al PSV por 4 millones y medio, ¿no? Así que, bueno, Nobel Mendy, efectivamente. Yo creo que por 4 millones, yo le he ido por 4 millones, por el 80% del pase, y es lo que yo he puesto en la venta. Sacar 4 millones por un chico que apenas ha jugado en el primer equipo, pues oye, yo no lo veo mal del todo. Me interesaba que era un central canterano y joven, eso sí que me parecía positivo. Pero bueno, yo por esos 4 millones veo lógico que el Betis lo vaya a vender. Así que ya estamos. Pasamos ya a los laterales, ¿vale? Porque los centrales nos quedamos con eso. Diego Llorente, Bartra y Nathan, no cambia mucho la cosa. Laterales. A ver, laterales derechos hay una barbaridad. Bueno, aquí hay varios matices realmente, porque en pantalla veis 4 laterales derechos entre comillas, porque todo rival es más que un lateral derecho. Ángel Ortiz realmente es del B, pero ya lo van a hacer ficha del primer equipo, según tengo entendido, así que por eso lo he puesto. Pero bueno, es un jugador que es canterano realmente. Pero bueno, lo he puesto y demás. Lo que yo haría, no sé los béticos que vais a opinar, porque al final sé que puede haber discrepancias, pero lo que yo haría personalmente, Bellerín fuera. Ahora bien, no sé quién va a querer ficharte a Bellerín. Bellerín tiene un problema que no es tanto de nivel, sino un tema de salario y contrato. Como dice Peri por el chat de forma muy acertada, el problema es colocarlo. Creo que Bellerín es un jugador que alguna oferta medianamente decente te puede llegar. Pero claro, ¿quién le paga a Bellerín lo que cobra si teniendo contrato creo que por 2 temporadas? Que yo pensaba que el contrato de Bellerín se le acababa casi ya. Y creo que tienes a 2027 de contrato. Aquí dice Peri, tiene oferta de Estados Unidos pero no quiere irse. Claro, es que colocar a Bellerín es un problemón, gente. Yo he puesto venta.
y a ver si lo sacas y cómo lo intentas colocar, sinceramente. Como sea. Pero no va a ser fácil. Ya lo voy diciendo. No va a ser fácil colocar a Héctor Bellerín. De hecho, la venta que yo he puesto y el dinero que sacaría por él, he puesto un precio simbólico. O sea, no he puesto ni siquiera una venta interesante, porque creo que si su valor de mercado creo que son 2 millones de euros o por ahí, o algo más. No creo que sea mucho más, pero bueno, anda por ahí. Yo creo que lo vendes por 1 millón. Sé que entonces es un jugador más caro de ese millón. Pero yo he puesto por Bellerín 1 millón porque creo que lo más interesante es sacarlo que lo que ganes por él. Es que lo interesante de Bellerín no es lo que ganes con su venta, es lo que te ahorras de salario. No tiene más. Así que por eso la venta realmente va un poco más que a ganar dinero, va más a no pagarla. Luego, Sabalí. A mí Sabalí es un lateral que me convence. Pero ha tenido también problemas de lesiones. Y eso al Betis le ha costado mucho, que ha hecho que tenga un problema en el lateral derecho esta última temporada. Que Sabalí cuando ha empezado sano bien, pero cuando no, problemas. E igualmente Sabalí se ha ido ya. Se ha ido ya, por lo tanto, es venta. Se ha ido por 2 millones de euros, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo a qué equipo se ha ido. No sé si se ha ido a Qatar, me parece, finalmente. O no me acuerdo dónde se fue. Vale, a una liga más exótica se ha ido Sabalí. Yo no voy a engañar. A mí por esos 2 millones de euros tengo alguna duda. Yo no sé si esos 2 millones de euros son rentables como para sustituir a Sabalí. Tengo la duda, gente. Tengo la duda. No sé si es una venta que yo hubiese hecho. Pero una vez ya hecha, gente, pues voy con ello. Voy con ello. Así que Bellerín y Sabalí, que han sido los dos laterales del equipo esta última temporada, se van. Bellerín porque hay que intentar colocarlo como sea en mi opinión. Y Sabalí porque ya se ha hecho oficial. Luego, Aitor Ruibal. Aitor Ruibal, no os voy a engañar, no es un jugador muy santo de mi devoción. O sea, es un jugador que a mí me parece que está incluso un pelín inflado. Porque se me comenta mucho la típica esta de es que hace muchísimas cosas bien y es un motor físico. Y a mí es un jugador que no me convence en exceso, pero creo que en el punto actual, para mí se queda. Creo que puede ser un buen multiusos para diferentes posiciones en esa banda derecha. No sé si mejor de lateral, no sé si mejor de extremo derecho. A mí cuando ha entrado de 9 me parece un porro histórico, tampoco os voy a engañar. Pero creo que puede cumplir su rol. Aquí dice Oli, pero cumple. Sí, creo que es un jugador que puede ser cumplidor, luego te deja golazos de repente en alguna jornada random, que dices, pero ¿por qué? Es capitán también, como dice Peri. Bueno, creo que es un jugador que tiene su rol dentro de la plantilla. Yo intentaría que no fuese tan importante. Que no fuese tan importante de tu rival. Pero bueno, puedo entender que en un año donde se van Bellerín y Sabalí, Aitor Ruibal que puede jugar de lateral derecho, pues supongo que te lo tendrás que quedar. Creo que es lo más coherente. Y luego Ángel Ortiz, que seguramente haya mucha gente que no lo conozca. Bueno, al final es un chico del B. Y en base a eso creo que va a sorprender a lo mejor lo que yo haría. Pero yo, gente, me quedo con Ángel Ortiz. A lo mejor mucha gente me dice que es un poco porro esto. Pero yo a Ángel Ortiz le he visto 4 partidos en mi vida. No voy a engañar. No he visto su proceso en el B. No lo he visto. O sea, es que deciros eso sería engañaros. Lo he visto los 4 partidos que ha tenido en el primer equipo del Betis cuando han estado lesionados todos los demás. Y a mí este chico, en los 4 partidos que tuvo, gente, a mí me encantó. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo entiendo que se cuente con él para el primer equipo. No sé si se va a quedar quedando, si le va a sacar una cesión o no el Betis. Pero gente, yo en mi reconstrucción me lo he quedado también para el lateral derecho del conjunto bético. Yo no creo que tenga que tener la responsabilidad de ser un jugador importantísimo, pero me parece un chico que sinceramente es muy interesante. Creo que él es extremo de formación incluso, y que luego bajó al lateral, pero era extremo incluso en categorías aún más inferiores. Yo lo que he visto ha sido de lateral, muy largo, muy profundo, jugador que te ocupa todo el carril, con claramente algún problema defensivo, o sea, fue un jugador que claramente va mucho mejor al ataque que a nivel defensivo. Pero igualmente creo que si uno de mis objetivos era rejuvenecer la plantilla, pues oye, tiene sentido que Bellerín y Sabalí se vayan y Ángel Ortiz se quede. Creo que tiene sentido.
Si yo he intentado rejuvenecer plantilla es para poder hacer este tipo de cosas. Y por lo tanto me quedo con Ángel Ortiz en el primer equipo, que insisto, habrá gente que no lo conozca y a lo mejor esto le sorprende si no sois béticos. Yo creo que si eres bético tienes ubicado a Ángel Ortiz, sinceramente. Porque yo no soy del Betis y ya con los 4 partidos que le he visto en primera me gustó, pues entiendo que si eres bético puedes confiar en él. Por aquí, dice Peri, no hay miedo, la Real ha puesto por Aramburu y ha sido de los mejores de su equipo. Sí, es verdad que son laterales muy distintos, Peri, muy distintos. Pero bueno, sí, a veces apostar por chicos jóvenes te puede salir bien. Dicho eso, también a la Real Sociedad se le juntó que se lesionó de gravedad a Mari Traoré y bueno, es lo que hay. Pero bueno, le podía pasar al Betis igual con su lateral derecho y que Ángel Ortiz tenga que jugar mucho. Pero sí, yo me lo quedo para la primera plantilla del Betis. Si ha sido un problema lo del lateral derecho, ¿qué decir de lo del lateral izquierdo, gente? Con Ricardo Rodríguez y con Gomén Pego. No ha terminado de convencer muchísimo ninguno de los dos. En un año donde el Betis juega Europa League, yo no creo que ninguno tenga nivel Europa League, sinceramente. No creo que ninguno lo tenga. Creo que ahí habría que tocar cosas. Y yo la decisión que he tomado ha sido venta de Ricardo Rodríguez. Se queda Gomén Pego después de que llevamos un mes sin pronunciarlo y sin hablar de él. Me quedo con Gomén Pego, vendo a Ricardo Rodríguez. ¿Me convence más Pego que Ricardo Rodríguez? No necesariamente. No me convence ninguno muchísimo. Pero esto va para mí un poco de la mano de ese proceso de rejuvenecer la plantilla. Ricardo es un jugador que no te va a dar mucho más. Ricardo Rodríguez acaba contrato en un año. O sea, es un jugador que vino libre. Lo sacas por un precio testimonial, al igual que Bellerín, al igual que Vieitez. No son jugadores para sacar 4 millones por ellos. Son jugadores para sacarlos por 1 y da gracias. Con ese millón no te va a dar para hacer mucho. Pues no. Pero mira, lo sacas. Algún equipo seguro que lo querrá fichar. Seguramente, porque es un jugador que tiene cartel internacional y demás. Ahora bien, Gomén Pego, si lo vendes ahora, no sé qué equipo te va a poder pagar esos 4 millones que pagaste por él en su momento. Es un chico que no es tan mayor, está de hecho en una buena edad. Por eso, si me tengo que quedar uno de los dos, me quedo con Pego y doy puerta a Ricardo Rodríguez. Suena para el Wolfsburgo, dice por aquí Peri. Pues mira, pues es que Wolfsburgo, págame 1 millón y lo tienes. ¿Cuántos equipos así habría? Segurísimos, muchísimos. Por 1 millón, que es un precio testimonial. Es que no necesito ni que me paguen más. A lo mejor mucha gente me dice, David, lo estás mal vendiendo. Pues a lo mejor lo estoy mal vendiendo, pero es que para mí... Ah, Pegó, estoy diciendo Pegó, que suena para irse al Wolfsburgo. Vale. Pues yo entre los dos me quedaría a Pegó, antes que a Ricardo Rodríguez. Pero bueno, eso, precio testimonial, por Ricardo, en mi humilde opinión. Si se queda Ricardo y se va Pegó por un buen precio, no me extrañaría. Ahí dice Peri, yo creo que se van los dos. Y el tema de Peri, ¿el Betis puede acometer un mercado para cambiar a sus dos laterales izquierdos? A mí en mi reconstrucción no me ha dado y por eso me he quedado con Gomén Pegó, básicamente. Yo por mí se podía cambiar a los dos perfectamente. Pero yo no sé si al Betis le irá para eso. Así que yo finalmente me quedo con el francés. Vamos a los centrocampistas, que hay muchísimos, la verdad. Hay muchísimos. Y el primero es Johnny Cardoso. Además, gente, Pegó no se puede ir de la liga. Que es ya mito del canal, solamente por lo de la pronunciación que os encanta. ¿Cómo vamos a aprender a Pegó? Venga, va, hombre. Es un añito más que se quede. A ver si mejora o algo. No confío mucho en él, pero va. Ya es mito del canal. Johnny Cardoso. Venga, Oli, que vaya bien. Siendo realista con la situación, es venta Johnny Cardoso, gente. Johnny Cardoso es venta. ¿Me sería un jugador que me lo querría quedar? Sí. Si me lo quedo es capitán general, pieza indiscutible y le doy la llave del vestuario, también. El mejor jugador junto con Isco de la pasada temporada, para mí.
Sí. Pero las opciones reales a día de hoy, a día 3 de julio, para que Cardoso se quede, ¿cuántas son? Creo y supongo que me estaría engañando a mí mismo si Cardoso se queda. ¿Alguien de aquí, en su reconstrucción del Betis, tanto béticos como no béticos, apostaríais por que Cardoso se queda? ¿Haríais este último esfuerzo final haciendo, vamos, lo más grande porque Cardoso se quedase? Es que yo creo que es imposible. Por lo tanto, gente, yo vendo a Cardoso y ya intentaremos reconstruir el centro del campo con su venta. Siguiente, Marroca. Yo creo que ya sabéis mucho lo que yo opino sobre Marroca. Sí. Sí, sí, sí. He vendido a Marroca. He vendido a Marroca. Y no tenéis que ser unos hachas, para los que habéis visto mi reconstrucción del Español, ¿a dónde lo mandaría yo a Marroca? Yo quiero preguntar, bueno, a mí Raulín ya me dijo que él, por una buena oferta, lo podría vender. Pero, por ejemplo, Raulín me dijo que él ve clara su continuidad y que él lo dejaría. En el caso de Peri, que me interesa mucho su opinión, porque como buen aficionado bético, Peri, yo te quiero preguntar, ¿por qué ese cariño incondicional a Marroca, como si fuese un delito, vender a un jugador que tiene 1000 problemas de lesiones y que su rendimiento no es nada del otro mundo? Me gustaría leer, Peri, ¿por qué? ¿Por qué vender a Marroca a día de hoy sería imposible? ¿Había oferta ya por Marroca o lo he soñado? No he leído nada a J. Monen sobre Marroca. No he leído que se vaya a ir a ningún equipo. Yo lo puse en mi reconstrucción del Español, o sea, lo largué al Español, ¿vale? Sencillamente. Y no significa que en esa reconstrucción lo vaya a vender yo al Español. Sino yo creo que yo ahí por en el Betis haría otra cosa. Sinceramente. Dice por aquí Raulín, yo en ese sentido lo mantenía y con la salida de Cardoso tendrían que sobrepagarlo para venderlo. Dice Peri, Marroca bien es el mejor medio del Betis en el doble pivote. Y Marroca bien, Peri, el año pasado, ¿eso cuándo fue? Ahí está el punto. Escuché hablar a alguien de 8 millones, igual era un supuesto. Hombre, si alguien ofrece 8 millones contra la Real Sociedad, ese es el día que marca un doblete. Me parece, ¿no? Hombre, claro, muy bien. Gente, yo a Marroca creo que es un jugador que tiene mucho cartel y me parece vendible para el rendimiento que te da. Sí, Peri, de Zozazu Bimendi en media parte. Toda la razón del mundo, sería la Real Sociedad este año se ha destruido a sí misma también, ¿eh? Y Zubimendi su segunda vuelta es para hablar, ¿eh? Es para hablar. Pero independientemente de todo eso, yo creo que Marroca, y aquí mi argumento, es un jugador por el que el Betis lo compra por 4 millones y medio, lo cual me parece una muy buena compra, ya os lo digo. Sí, sí, o sea, la 23-24 estuvo muy bien, y estoy de acuerdo, Peri, con eso. Pero a lo que voy, lo compras por 4 millones y medio, lo cual yo ya lo dije, me pareció un gran fichaje, me pareció muy barato para lo que podía aportar de Marroca. Y yo creo que su cartel, para lo que te aporta a día de hoy, es un fichaje al que le sacas más ventajas si acaba contrato, correcto, le queda un año. Pero a lo que voy es un futbolista que creo que lo que sacas por él a día de hoy, para poder traer algo mejor que él, merece la pena. Yo creo que sí. ¿Es Marroca peor jugador que sería Altimira? No necesariamente. Pero valoro lo que me puede dar uno y lo que me puede dar otro. Y es otro jugador propenso, Marroca, al tema de las lesiones. Y creo que un problema muy grave que ha tenido el Betis estas últimas temporadas es que tiene demasiado jugador propenso a las lesiones. Demasiado. Llorente, Bartra,
Bellerín, Sabalí, Marc Roca, William Carballo, Lo Celso. Tiene 1000 jugadores propensos a lesionarse. Yo creo que por lo que puedes sacar por Marc Roca, eso sí, si ofrecen una oferta muy normalita, no lo vendo, ya os lo digo, no lo vendo. Pero Peri ha tenido lesiones antes en su carrera, no digo por la última. Ha tenido lesiones antes en su carrera, Por eso lo digo. Para mí es un jugador más que vendible. Más que vendible. Así que sí, Johnny Carlos y Marc Roca, venta. Luego, William Carballo. Bueno, ya sabéis que William Carballo es el amigo de los niños. Ya sabéis que lo queremos un montón. Es de las pocas personas que tiene un emoji aquí en el canal. O sea, William Carballo, vamos, lo quiero muchísimo. Ahora bien, a nivel futbolístico, en pleno 2025, gente, ¿qué hacemos con William Carballo? Fichaje muy caro en su día, con un sueldo brutal de por medio, pero que creo que se lo ganó a pulso. No se entendería esa Copa del Rey que ganó el Betis sin William Carballo, básicamente. Ese William Carballo como mediocentro llegador, con Fekir por delante de la media punta, era sexo puro, incluso me atrevería a decir. Pero estamos en 2025, gente. Entonces, en 2025, ¿qué hacemos con William Carballo? Yo creo que lo lógico es eso de aquí. He leído que el Betis y el propio William Carballo podrían estar de mutuo acuerdo a rescindir su contrato y que se fuese libre. Si para mí esa posibilidad se puede dar, sería ideal. Porque, gente, no le voy a poner venta a un jugador que no te fichan, pero vamos, ni regalándolo. Igual que Bellerín ya va a ser casi imposible sacarlo y lo he puesto en venta, no voy a hacerlo con William Carballo también. Gente libre. Y así te quitas el sueldo. Es un jugador que no está aportando ya a nivel futbolístico por las lesiones. Y lo decía antes también Raulín. Si Marc Roca lesiones podía ser un problema con William Carballo, ¿qué? Pues efectivamente todavía peor. Gracias a que no he visto nombre. Silva Rabaja Vestre o Silvestre, entiendo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Estamos haciendo una reconstrucción del Real Betis Balompié de cara a esa nueva temporada. Bueno, carta de libertad, Peri, sí, efectivamente. Y que vaya al equipo que él quiera. He leído que es una posibilidad que se podía dar y que William Carballo diría, venga, va. Por lo que he estado ya de tiempo aquí, por lo que hemos aportado cada uno a cada parte, William Carballo podría decir, venga, no cobro este último año de contrato inclusive y carta de libertad. Para mí sería el mejor plan porque no te lo van a fichar. Es que es así de sencillo. Si ya Bellerín es difícil sacarlo, William Carballo, imposible diría. Así que eso. Luego, con tantas bajas en el centro del campo, yo creo que no hay que explicar que Sergio Altimira evidentemente se tiene que quedar. Jugador además también muy joven, que puede seguir mejorando. Yo no tengo todavía muy claro qué tipo de centrocampista puede acabar siendo, porque está claro que no es un distribuidor. Tampoco me parece un jugador impecable en los duelos, pero sí que me parece ese centrocampista muy completo, capaz de hacer muchas cosas. Me parece que ayer el Betis estuvo bien y rápido fichándolo del Getafe, cuando el Getafe estuvo aún más rápido todavía fichándolo. Así que bueno, dice aquí Peri que él lo ve como un pivote, sí, o sea, creo que ahora mismo hay más pivote que acompañante al pivote, sinceramente. Creo que ahora mismo está más bien como un 5, solo que es un 5 con capacidad de hacer más cosas y no solamente posicional. Pero sí, yo creo que ahora mismo su rol es más bien eso. Y bueno, después de, si se nos va Cardoso, se nos va Marc Roca, pues al menos Sergio Altimira se tiene que quedar. Vamos con Pablo Fornals, que lo he metido más como centrocampista que como extremo, porque este último año ha acabado jugando al lado del pivote, precisamente, como mediocentro, siendo centrocampista puro. Así, de hecho, se ha ganado un sitio en el 11 titular de Manuel Pellegrini. A mí al principio me dejaba alguna duda
este rol porque lo veía quizá demasiado defensivo para un futbolista como Pablo Fornals, que siempre ha estado muy relacionado con el tercio final de ataque, ya sea como jugador de banda o como media punta. Pero creo que lo ha hecho bien, sinceramente, jugando al lado de Johnny Cardoso. Aunque por muy ofensivo que me pareciese en un inicio. Yo creo que a día de hoy es un futbolista que te lo tienes que quedar. Te lo tienes que quedar. Creo que es un jugador en el que puedes invertir en el AI. Creo que depende un poco del partido. No tengo tan claro si, por ejemplo, la final de la Europa League es un jugador de Conference, perdón, era un jugador para que jugase ahí tanto rato. Yo no sé si ante equipos de un nivel mayor Pablo Fornals lo veo jugando ahí con tanta continuidad y no tanto más hacia adelante. Tengo ahí alguna que otra duda. Pero bueno, pero sí que creo que más o menos con cierta regularidad puede ocupar ese rol de acompañante a Sergi Altimira, por ejemplo, ¿vale? Y otro que para mí también se queda es el bueno de Giovanni Lo Celso, ¿vale? Giovanni Lo Celso es un jugador que es verdad que también tiene muchos problemas con las lesiones. Si es que esto en el Betis es una característica común en muchos de sus futbolistas. Pero bueno, creo que por lo que te puede dar, sinceramente, Giovanni Lo Celso, yo supongo que me lo quedaba. Principalmente hay un tema. No sé cuánto te pueden ofrecer al día de hoy por Giovanni Lo Celso. Sinceramente, tengo dudas. No sé cuánto te pueden ofrecer. Yo creo que es un futbolista que en el Betis actual, con lo que el Betis demanda, es un futbolista que desgraciadamente para él está muy abocado a la rotación. A ser un jugador muy útil, pero a ser un jugador que con Fornals, Isco, más lo que está buscando el Betis por fuera, no le veo un encaje sencillo. No le veo un encaje sencillo. Dicho eso, antes que mal venderlo, yo ese es uno de los que sí que me quedaba. Porque, por ejemplo, si Isco se te lesionase como se te lesionó, el jugador perfecto para la media punta y ese encaje es Lo Celso. Otra cosa es que Lo Celso, él quiera ser suplente habitual de Isco. Pero es que jugando juntos, hemos visto que con Fornals tiene un encaje más natural Isco que con Lo Celso, al menos de momento. Y Lo Celso jugando por fuera, a día de hoy me deja más dudas que incluso el propio Fornals. Pero bueno, me quedo con los dos en plantilla, ¿vale? Y bueno, Lo Celso también puede jugar como acompañante al mediocentro en un 11 muy ofensivo, como hemos visto con Fornals. Es un jugador que puede retrasar su posición, digamos, para sumarte más pase en una posición algo más retrasada, aunque también pierdas en lo defensivo. Pero bueno, es un plan que creo que puede ser interesante para él también. Así que bueno, como creo que es un jugador útil, pues antes que mal venderlo, prefiero quedarme con un talentazo, que eso creo que no hay ninguna duda de que Giovanni Lo Celso lo es. Así que me quedo con Lo Celso, me quedo con Fornals. Isco. A ver. Isco es un jugador... Bueno, pues que tiene que ser la estrella del Betis, no un año más. Evidentemente Isco se queda, o sea, el jugador más indiscutible de esa reconstrucción, porque no vas a sacar dinero por él por una cuestión de edad, porque también cobrará lo suyo y porque, bueno, tampoco tiene muchas más historias, es el mejor jugador del equipo y más si se van Johnny Cardoso y Anthony, por lo tanto, fácil y sencillo, Isco se queda. Así que bueno, con Fornals, Lo Celso, Isco, la zona de la media punta y esa zona del centro del campo, yo creo que está bastante bien cubierta. Hace falta alguien más para la zona un pelín más retrasada del centro del campo, donde luego habrá un fichaje que veréis. Gracias a con F de Fútbol Twitch por ese follow. Y por aquí por el chat, decía Raulín: para el jugador puede ser una putada, con perdón de la palabra, pero el Betis es un suplente de lujo, ya sea para dar descanso a Isco o por sanción o lesión del malagueño. Totalmente de acuerdo, Raulín. Y también decía que Isco debe ser el líder bético una temporada más, creo que tampoco tenemos duda de esto. Luego, Iker Losada vuelve de cesión, ¿vale? Porque ha estado cedido este último tramo de temporada al Real Club Celta de Vigo, donde a mí me ha dejado frío y congelada su participación. Por lo tanto, para mí es un jugador que se tiene que marchar cedido a ver si encuentra cómodo en algún equipo de la parte baja de primera. Hemos visto que en un Celta que busca luchar por Europa, no. En el Betis, aún menos. Pues oye, yo estoy convencido que en la parte baja al menos sí que habrá equipos de primera que lo quieran cedido. De hecho, he leído que algún equipo de primera se ha interesado ya en él. Pues bueno, mira, dice por aquí Peri, se dice que está casi cerrado al Levante. Sí, yo lo de Levante lo que he escuchado también. Pues mira, me parecería una opción interesante. Y si no es el Levante, un equipo de ese perfil, de la zona baja, ¿vale? De primera
división. Creo que ha demostrado, bueno, no ha demostrado al menos tener de momento nivel para salir un equipo de las expectativas del Betis. Tampoco lo vendería porque es un jugador joven que todavía tiene que probarse más tiempo en primera división. Tampoco es que al Betis le saliese muy cara la apuesta por Iker Losada, pero bueno, yo puedo confiar en él. La rompí a jugar hace 2 temporadas en segunda. Vamos a darle otra oportunidad, cedido. Luego, Anthony, de 1,8 costo. Bueno, es un precio ínfimo para lo que puede pagar el Betis realmente, así que no está mal. Dice por aquí con F de Fútbol Twitch: ojo el Elche tras la marcha de los Nicos, aunque sí, suena mucho para el Levante. Sí, Elche también me encajaría un perfil como Iker Losada. Anthony, desgraciadamente para el beticismo y para todos nosotros, muy sencillo y muy fácil. Finaliza sesión, es lo que hay. Nada que ver con lo de Nathan, porque Nathan también estaba cedido, pero gente, le he puesto tic porque Nathan está comprado oficialmente. Anthony no se puede comprar, ¿vale? Así que, pues Anthony finaliza sesión, no tiene más. Quería que lo vieseis aquí en pantalla porque es una baja suficientemente importante como para ser conscientes de que ya no está. Por eso lo quería mantener aquí también, ¿vale? Así que Anthony, gente, pues desgraciadamente se nos va. Luego, Pablo García. Pablo García realmente ha tenido pocos minutos también, con el primer equipo. Un caso parecido a lo que puede ser Ángel Ortiz. Yo no sé fuera del Betis hasta qué punto el nombre de Pablo García ha sonado, pero es evidente que ese póker de goles que marcó en el Europeo Sub-19 ha hecho que más gente se entere de su existencia. Y creo que en el punto que estamos ahora mismo, y más con lo que ha pasado con un jugador del que vamos a hablar después, bueno, creo que Pablo García es un jugador que tiene que estar sí o sí en el Betis la próxima temporada. Yo no lo he visto tanto como para decir qué rol tiene que tener. Yo no sé si es un jugador que sea titular indiscutible, no sé si es un jugador para tener minutos residuales, no sé muy bien en qué punto está, es que es jovencísimo, creo que son 19 años o 20, entonces no lo sé, no sé calibrar eso, porque no podemos comparar meterle 4 goles al Madrid de la Copa de Juveniles o 4 goles en un Europeo Sub-19 que rendir a un gran nivel en primera división. La exigencia para mí es muy distinta. Entonces, yo creo que es un jugador que tiene que estar en el primer equipo, con continuidad, pero me parece un futbolista que, bueno, no tengo muy claro el rol que habría que darle en cuanto a importancia, pero sí que es un jugador que tiene que estar en el primer equipo para esa banda derecha. Abde. Bueno, supongo que Abde es un jugador que siempre deja dudas porque es un jugador bastante intermitente, que tiene un mes muy bueno, de repente 2 meses bastante malos. Viene una mala temporada Abde en general, aunque su último mes, como digo, fue increíble. Abde es un poco esto. A mí me parece que es un futbolista que en el Betis a día de hoy se tiene que quedar. Sin ser la octava maravilla, es un futbolista que te da esa profundidad por banda en una temporada sobre todo además en la que se va Anthony y se va el que vamos a hablar ahora después. Se complicaría muchísimo intentar una venta de Abde para buscar otra cosa. Creo que es un futbolista que te va a aportar más o menos, pero ahí va a estar siempre como un jugador interesante, con desborde 1 para 1, habilidoso. Así que bueno, ha tenido básicamente un inicio muy bueno, como dice Peri. En el inicio de la temporada fue de lo mejor. En el tramo final de temporada ha vuelto a ser de lo mejor. Y en todo lo intermedio parecía estar más fuera que dentro del equipo. Es un caso muy raro el suyo. A ver si va teniendo más continuidad en el juego. Y veamos la versión de Abde que vimos en Osasuna, que también en Osasuna fue bastante irregular. Pero bueno, digamos que es un jugador bastante regular en ser irregular. Ese es el resumen, ¿no? Pero bueno, creo que sería un problema más buscarle un sustituto que el hecho de que se quede. Así que me quedo con Abde. Lo de Jesús Rodríguez, muy a mi pesar, es venta. Ya se ha hecho oficial. Venta al Como por 22 millones y medio más variables. Pero bueno, contamos de inicio esos 22 millones y medio de euros. ¿Es una mala venta? No, per se no es una mala venta. ¿Puedes hacer cosas con ese dinero? Puedes hacer cosas con ese dinero. ¿Yo lo hubiese vendido si dependiese únicamente de mí? Posiblemente no. Posiblemente no. He estado esperando un poquito más en hacer la reconstrucción del Betis por este chico, no os voy a engañar.
si había una mínima oportunidad de que se quedase finalmente o de que al menos sea un futbolista que esté más cercano a poder quedarse en algún punto, lo hubiese hecho antes de la reconstrucción y lo hubiese dejado mi reconstrucción del Betis. A mí es un chico que me encanta, pero sinceramente me quise esperar a que se hiciese oficial para hacer esa reconstrucción, porque cada día que pasaba se olía que iba a estar más fuera que dentro. Y en base a eso pues he esperado y ya hago la reconstrucción sabiendo que Jesús Rodríguez contamos con su dinero, pero no contamos con él. Es verdad que su final de temporada ha sido muy malo, o sea, esto es una realidad. Terminó horrible la temporada, mal físicamente. Pero a mí es un chico que me gusta mucho. Yo creía mucho en su potencial, de hecho creo que la propia cantera bética se creía mucho en su potencial. El tema es que seguramente a muchos equipos españoles les rente a día de hoy una venta, aunque prematura, de dinero inmediato, mientras ya sea una cantidad de dinero muy óptima, como es el caso de Jesús Rodríguez, que esperar que tenga una lesión problemática o que pierda nivel y que se quede en menos. Creo que el Betis ha tirado por la vía rápida, por la vía de asegurar, lo entiendo. Como dice Peri por el chat, hay un porcentaje que el Betis se queda, o sea, el Como ha pagado el 80%, si no me equivoco, por el futbolista. Pero bueno, el tema es que el Betis no lo va a tener tampoco. Y al final yo cuando he hablado de Jesús Rodríguez y de que me gustaba, es para que fuese un jugador titular indiscutible en este próximo Betis. En una evolución natural del futbolista. Que si ahora vale, pues lo que ha costado, en 2 años cueste el doble. Esa es la evolución que yo le veo a Jesús Rodríguez. Y yo me la creo, además. Entiendo que te la creas más o menos, igualmente la venta tiene sentido. Así que bueno. Ya ha sido una venta, esto implica que hay que reforzar la posición, porque además ha sacado buena pasta con él, esto es evidente. Así que bueno, vendemos a Jesús Rodríguez, ¿vale? Me parece, bueno, que no es que esté ni bien ni mal, va a depender mucho de lo que el futuro depare, simplemente. A ver, por aquí por el chat, que había bastantes cosas. Por aquí decía Peri que es una buena venta, con F de Fútbol nos decía, a día de hoy no, como explota Sandiao pues igual sí. ¿No? En cuanto al arrepentimiento. Silvestre, que además su primera intervención por el chat nos decía, viendo lo que sale y lo que entra, ¿el equipo de la próxima temporada es peor? ¿Qué crees? Hombre, ahora mismo viendo lo que sale, Silvestre es peor, porque aquí hay ventas que me parecen importantes. Yo he intentado, Silvestre, con lo que verás ahora después, con mi reconstrucción, de que el equipo sea mejor. Entonces, en mi opinión será mejor porque es lo que he intentado proponer yo. Luego opináis vosotros, a ver qué os parece. Alonso está de vuelta. ¿Qué tal, Alonso? Y bueno, pero decía, con este tema está tranquilo, que lo ve bien. Chimi Ávila. Bueno, Chimi Ávila, para mí, venta obligatoria. Y no se está hablando tanto de una venta, lo cual me sorprende. Yo es que es un jugador que no trato con él, sinceramente. Bueno, ni personalmente. No es el jugador que más agradezca ver jugar al fútbol por sus ciertas actitudes. Dicho esto, eso no tiene nada que ver con la reconstrucción. Eso es una opinión mía personal que dejo. El tema es que es un jugador que futbolísticamente tampoco me convence, a día de hoy al menos, nada. Cuando tenía esa posición de falso extremo derecho en Osasuna, sí que me parece un jugador muy interesante y que molaba en ese rol. A día de hoy me parece un jugador que en España ha dado todo lo que tenía que dar. Una venta pues igual que las de Bellerín, al igual que las de Ricardo Rodríguez, al igual que las de Vieites. Este tipo de ventas de que, mira, sacas millón y... Bueno, Chimi Ávila entiendo que tiene más valor de mercado que todos estos que os he dicho. O sea, no deja de ser un atacante que ha hecho buenas temporadas en primera, que está en el Betis, que el Betis pagó 4 millones por él. A ver, sí, entiendo que el Chimi tiene algo más de valor, ¿no? Que todos los demás que os he dicho. Pero para mí el resumen es el mismo. Jugador que, en mi opinión, es ya ciertamente veterano, que sus mejores partidos los ha jugado ya. Y que me parece más un problema tenerlo que quedárselo. O sea, tenerlo que quedárselo no, perdón, me parece más un problema tenerlo que el dinero que pueda sacar por él. Entonces, bueno, yo simplemente lo vendería aunque sea por un precio ínfimo, que algo te pagarán por Chimi Ávila, entiendo. Desde Argentina algo se ha rumoreado, pero tampoco he visto yo mucho rumor de que vaya a salir, ¿eh? Y a mí eso me ha sorprendido. Así que bueno, se infravalora mucho al Chimi, dice Peri. Entiendo que yo lo infravaloraré, supongo, porque futbolísticamente a mí no es un jugador que me encante. A día de hoy, en pleno 2025. Así que de esos delanteros que hay, que el Betis cuenta con 4, ¿vale? Yo al Chimi lo vendo. Yo a Cedric Bakambu me lo quedo.
me lo quedo. Sí que es verdad que es un jugador que quizás se le podría sacar algo, pero a mí con Bakambu me pasa una cosa. Tiene 34 años. En un rol muy pero que muy marcado de suplente, pero donde en ese rol, por ejemplo, en Conference lo hizo realmente bien. Es uno de los máximos goleadores de la Conference League. Quedando un año de contrato, 34 años. Si lo vende no saca nada por él. Encima creo que pagaste 4 millones, ¿no? Por él. Creo que pagaste hace algo. Sinceramente, yo para un jugador por el que pagas ese dinero hace un año y medio, le queda un año de contrato, no vas a sacar nada por él, es que, gente, yo para eso prefiero quedármelo, porque como delantero suplente creo que ha tenido un rol útil. Sí, suplente, además suplente bastante marcado, pero al fin y al cabo me parece ese futbolista que de suplente lo hace bien. Así que no sé, yo me lo quedaría, aunque suena, que puede salir con bastante fuerza, pero yo para ese rol no lo veo mal. Por supuesto al Cucho me lo quedo, porque bueno, para eso fue la gran inversión que has hecho el pasado mercado invernal, no tiene más. Ya pagaste un pastizal por tu 9 titular el pasado mercado de invierno, me han hecho el trabajo, ya fichaste a ese 9 que necesitabas. Fin del asunto. O sea, lo del 9 es muy sencillo. En cuanto al Betis el pasado de invierno fichó al Cucho, para mí es el delantero que tenías que tener, ¿vale? El Betis necesitaba fichar un 9, lo fichó, fin del debate, en mi humilde opinión. Y Borja Iglesias, por supuesto, y de forma evidente, para mí se tiene que ir, es venta. Creo que es un traspaso al Celta, vamos, llamado a hacerse en algún momento. Sí que es verdad que, bueno, está el Betis que por su parte pide 5 millones y el Celta que por su parte pide una cantidad ínfima a pagar. O sea, un traspaso casi testimonial de medio millón, 1 millón de euros. Yo dudo que el Betis le saque 5 millones a Borja Iglesias a día de hoy. Lo dudo, vamos, muchísimo. También digo, creo que el Celta está intentando aprovecharse mucho de la situación de como este chico quiere venir y como en el Betis no pinta nada, pues vamos a intentar pagar lo menos posible. Bueno, yo creo que lo mejor para todas las partes es que esto se haga cuando más pronto mejor. El Betis ahorra una ficha importante de un futbolista que no cuenta para el equipo y el Celta tiene un jugador que para ellos es importantísimo. No entiendo por qué se le está dando tanta bombo. Yo pensaba que era un fichaje que se iba a hacer muy pronto. El tema es que el Betis parece que pide mucho y sobre todo el Celta parece que está intentando racanear la operación al máximo. Yo creo que esto se tiene que hacer. No creo que se haga por los 5 que pide el Betis. Tampoco creo que se haga por 1 millón que el Celta parece que está dispuesto a pagar, nada y menos, ¿no? Así que bueno. Dice que Silvestre, Borja Iglesias, ¿por qué no tiene sitio en el Betis? Yo creo Silvestre porque Borja Iglesias es un jugador que, varias cosas. Lo primero, depende mucho del entorno que le rodea y lo a gusto que se sienta él anímicamente. Y creo que ese momento del Betis para él ya ha pasado. Yo creo que hay que saber, en su etapa futbolística, el jugador tiene que saber cuándo una etapa acaba. Y la etapa de Borja Iglesias en el Betis está ya cerrada. Creo que es una realidad. Y él quiere irse a Vigo, donde ha estado genial. El Celta lo quiere. Así que creo que por la parte de futbolista eso es lo primero. Y luego respecto al propio Betis, creo que es un futbolista donde el Betis está buscando otra cosa. Creo que en el momento en el que tú fichas al Cucho como una apuesta importante para el 9, tú ya estás diciendo de forma clara que el Cucho es tu delantero. Y sabemos que Borja Iglesias en un papel muy secundario es un jugador que para eso yo prefiero tener un Bakambu como delantero suplente, claramente suplente, que un Borja Iglesias. Por eso creo, Silvestre, que para todas las partes lo lógico es que se acabe saliendo al Celta, sinceramente. Que el Celta pague un poquito más, eso sí, pero oye, que el Betis lo deje también salir con cierta libertad. Así que bueno, gente, así se queda el balance de lo que es la plantilla actual del Betis. Se quedan muchos, pero también se van bastantes otros. Aquí vais a ver el balance final de cuentas que he hecho con todos esos jugadores que se marchan, ¿vale? Arriba del todo, Adrián San Miguel y William Carballo, ¿vale? Me parecen, bueno, que como he dicho, para mí, yo los libero, que se vayan libres, no creo que deba sacar nada por ellos, que se vayan libres y ya está. La cesión de Carlos Sada y luego las múltiples ventas que tenéis en pantalla por las cuales sacamos algo de dinero. Las que ya son oficiales de gente que estaba cedida y se va, que he comentado al principio, ¿vale? Ruiz Silva, Visus, Collado, Juanmi, ¿vale? Ahí está, entre todos ellos suman 8,7. Fran Vietes he puesto una venta testimonial por medio millón, que yo he leído que podría ser por más, pero a mí me extrañaría. Me parece un portero que lo debería fichar algún equipo de segunda división. Y vamos, me parece muy testimonial. Aquí, mira, Peri me dice lo mismo, que se va a sacar más por él.
A mí me sorprende muchísimo, Peri, que se saque más por un portero como Vieites, que para mí no ha demostrado nada, sinceramente. Pero bueno, si se saca más por él, pues mejor todavía. Así, el millón que he puesto para Bellerín, que puede ser menos, pues mejor. Bueno, Mendy van a ser 4, ¿vale? No, Alonso, no he visto eso. No sé lo que es, de hecho. Mendy 4, Bellerín 1 testimonial. Sabalí se sabe ya que son 2. Ricardo también 1 millón testimonial. Yo Cardoso he puesto 35. Creo que van a ser menos de 35 el traspaso inicial, solo que las variables van a llegar a ser más de 35. Yo he puesto finalmente 35 porque es lo que yo puse básicamente la reconstrucción del Atlético, que el Atlético paga 35 por él. Pues mira, pues aquí también lo vendo por ese precio. Dice Peri, 3 o 4 mínimo por Vieites. Por un portero que acaba contrato como Vieites, 3 o 4 millones, Peri. Me parece, vamos, me parece histórico, ¿eh? Si el Betis saca eso por Vieites, la verdad. El Betis no se lleva todo el porcentaje por Cardoso, ¿no? El Betis no tiene a Dani Cardoso en su propiedad al 100%, yo creo que sí, ¿no? Bueno, Peri sabrá más de esto, que corrija si no es así. Pero yo pensaba que sí. Yo creo que sí, ¿no? El Tottenham creo que tiene algo. ¿El Tottenham tiene algo por Cardoso? Yo creo que no. Creo que el Tottenham tenía una opción preferencial para ficharlo en su momento. Pero que yo sepa, Cardoso no tiene nada con el Tottenham. Nunca ha jugado en el Tottenham. Nunca le ha pertenecido al mismo. Vale, vale. El Tottenham no será nada. Vale, ya decía yo. Digo, ¿por qué? No creo que tenga sentido eso. Vale. Marroca por 6, ¿vale? Marroca por 6. El Inter será un 15%, dice por aquí Peri, vale. Pues el Inter un 15%. Yo aún así he computado los 35 millones, ¿vale? De forma directa, pero bueno, vale, el Inter será un 15%. Marroca por 6, yo aquí tirándolo a barato, que seguramente podría ser inclusive más. Jesús Rodríguez, he puesto el mínimo, aunque sé que son más, ¿vale? Si queréis, si Cardoso pensáis que van a ser menos, porque hay que darle al Inter un poco, a Jesús Rodríguez he puesto el mínimo que es lo que se va a pagar ahora mismo por él, ¿vale? Que es 22 y medio fijo. Luego hay muchas variables, 3 o 4 millones en teoría son de fácil cumplimiento. O sea, es una venta que se va a ir a más de 25 millones de euros y puede que casi 30. He puesto el mínimo por poner algo, ¿vale? Así compensamos lo de Cardoso si el Betis no se lo lleva todo. En fin, si necesitan además que Fran Vieites va a ser más, lo cual a mí me sorprende una barbaridad, pues ok, mejor, así he tirado a lo bajo para compensar lo de Johnny. Chimi Ávila he puesto 1.200.000 porque el Juanmi se ha vendido por eso y he dicho, pues mira, si Juanmi fue por eso, pues el Chimi igual. Y Borja mismamente 3 millones, un poco intermedio entre lo que pide el Celta y lo que pide el Betis, ¿vale? Así que bueno, más o menos compensando una cosa por otra, el balance total son 85 millones, ¿vale? Que he visto que el Betis podría sacar más o menos en este mercado con estas ventas y por lo tanto yo voy a fichar en base a estos 85 millones que hemos sacado. Intentando, como os he dicho al principio, no gastar más de estos 85 millones. Me parece importante que las cuentas no salgan negativas y además teniendo en cuenta que los fichajes siempre pueden ser variables de más o menos dinero. Aquí tampoco tenemos nosotros la información al 100% para evaluar eso, sino es un poco una mezcla entre información, opinión y lo que yo creo que tiene sentido. Así que, en base a eso, vamos a empezar ya con la parte que más os gusta, que es la parte de los fichajes. Primero de todos. Bueno, mucha historia no tiene, ¿no? No voy a vender hype por una cosa que sabéis todos. Ya os he dicho antes que hay relevo en la portería, porque yo he largado a los dos porteros. Seguramente la vida real se queda Adrián San Miguel, pero yo he largado a los dos porque llega Álvaro Valles, ¿vale? En este caso, libre, porque está sin equipo. Anteriormente a estar sin equipo estaba en la Unión Deportiva Las Palmas, como ya bien sabéis, 2 millones y medio de valor de mercado. Español, 27 años, 1,91. Es un portero que tuvo un gran año en primera división cuando ascendió con Las Palmas. Bueno, tuvo grandes 6 meses y luego tuvo 3 meses normalitos, diría, ¿no? Es un portero de claro nivel para mí de primera división, que en el Betis puede estar realmente bien. Yo tengo la duda de si es un portero que va a tener nivel para jugar Europa League ya a día de hoy. Yo tengo esa duda, pero bueno, yo entiendo que viniendo gratis, sinceramente, es un fichaje que el Betis tenía que hacer, se va rumoreando desde hace un año, es lógico, ojalá hubiese llegado antes, en mi opinión, así que bueno. Pero como ya os he dicho, yo tengo dudas si a día de hoy Álvaro Valles es el portero que al Betis le soluciona el problema bajo palos.
¿Es un portero de nivel primera división claramente? Sí. Como creo que también lo verá de forma muy clara Rui Silva. Yo no tengo muy claro que Rui Silva fuese menos de lo que era Álvaro Valles. Evidentemente, a Adrián San Miguel y a Fran Vieiter te lo mejora y con creces. Pero por eso, en base a esta decisión, yo he sido muy optimista con la portería bética. Yo personalmente he sido muy exigente. Y he traído otro portero para el Betis para que compitan por el puesto. Bueno, no voy a engañar. Para mí no competirían por el puesto. Para mí el que he traído es mi portero. Ya sabéis que me encanta. Ya sabéis que yo no soy el que más confía en Álvaro Valles en este punto. Peri, por ejemplo, sí que me ha dicho que él confía mucho en Álvaro Valles. Yo no tanto. Yo en quien sí confío muchísimo, bajo palos, es Dominic Grave. Dominic Grave es mi portero para el Real Betis Balompié. Es mi apuesta bajo palos. Es un portero que creo que está en el momento perfecto para poder sacarlo por la situación contractual que tiene con el Mallorca. Que el Mallorca tiene ahí una encrucijada con los porteros histórica porque los dos no quieren renovar. Dice por aquí, se ha fichado ya a Valles, ¿no? Manu Mora, sí, lo acabo de enseñar. O sea, Álvaro Valles es el primero. El tema es que yo he traído dos. Y para mí, el portero que yo traigo también, aparte de Álvaro Valles, es Dominic Grave. Dominic Grave. Dice Peri, la cosa está entre este y Pau López. Va a venir otro portero más. Pues si la duda está entre Pau López y Grave, Peri, la diferencia de nivel entre Pau López y Grave es absolutamente abismal. Pero abismal. Para mí Dominic Grave es un portero de nivel claramente Europa League, de nivel Betis, un portero que te soluciona por fin ya de una vez cualquier tipo de duda que te pueda ofrecer la portería, por si acaso, bueno, Álvaro Valles no llegase a un muy buen nivel, que yo lo sigo dudando. Pues bueno, con Dominic Grave para mí ya sí que se solventan las dudas. Aún así, me parece una pelea muy bonita en la portería entre Álvaro Valles y Dominic Grave, que peleen entre ellos a ver quién es el mejor. Yo para mí tengo claro que Dominic Grave es mi portero, o al menos para mí estaría por ahí. Y es un portero que creo que de normal, yo creo que sería un portero difícil y caro de sacar. El tema es que si quieres sacar a Grave de Mallorca es ahora. ¿Por qué? Porque él no quiere renovar, ha rechazado la oferta de renovación. En base a eso parece que el Mallorca va a preferir renovar a Leo Román y que se queden con Leo Román como portero principal y a Grave poder darle salida. Y creo que si tienes que fiar a Grave en algún momento es ahora, que se le acaba el contrato en un año y el Mallorca lo va a preferir vender ya más que otra cosa. Es mi opción. Aquí por ejemplo Silvestre dice Lunin. Es que Lunin, para que viniese Silvestre, tenía que venir cedido. Y yo, para que venga alguien cedido como Lunin, prefiero atar a un portero y quedármelo en propiedad. Así que bueno, creo que con Grave, fin del debate bajo palo. Dice aquí Peri una cosa que a mí me llama la atención, que dice, mi portero es Valles, desde luego sea cual sea. O sea, Peri, si viene Grave al Betis, tu portero es Valles. Pues yo ya te digo que si Grave llega al Betis, Valles no creo que sea titular. No, o sea, creo que Dominic Grave, los que vemos la liga con regularidad, tenemos bastante claro que es un portero que está muy por encima que Álvaro Valles. Pero para mí, muy por encima, con poco debate, además. Nos dice Peri que va Álvaro Valles por encima. Me sorprende mucho, Peri, que seas tan fan de Álvaro Valles. No sé si tú tienes a Grave muy controlado o no, pero vaya, me parece un portero muchísimo mejor que Álvaro Valles. Y sobre todo una cosa muy importante, un portero que me encaja mucho con el Betis. Que a mí eso me parece importantísimo. Un portero que salga muy bien a por los centros, que tenga ese liderazgo. No es un portero que te vaya a hacer la parada del siglo, que yo creo que el Betis no necesita eso. No necesita el portero que digas, ¡buah, qué paradón me acaba de hacer! No necesitas un David Soria bajo palos, no. Necesitas un portero que sea sobrio, que mantenga la regularidad y que por fin te asiente la portería. Y ese portero es Dominic Grave. Así que bueno, no sé si es que a lo mejor yo me dejo mucho llevar, porque sabéis que es uno de mis porteros favoritos de la Liga Española. De hecho, tanto Leo Román como Grave son dos de mis porteros favoritos de la Liga Española. Creo que el momento de sacarlo es ahora y yo apostaría por él. Es que lo tengo, vamos, clarísimo. Y para mí, por supuesto, titular por delante de Álvaro Valles, que para mí está muy por ver.
Es verdad que el juego de pie de Álvaro Valles, estoy de acuerdo contigo, Peri, es mucho mejor. El tema es, ¿vas a elegir a Álvaro Valles como portero titular por el juego de pies cuando Graves creo que es infinitamente superior en todas las demás facetas? En salida, Graves es, vamos, descaradamente superior. En cuanto a reflejos, creo que es donde más debate puede haber, pero Graves viene de mejor momento. Así que ojo con eso. Por supuesto, en colocación, en donde Valles me deja dudas, y Graves ahí es buenísimo también. Es que yo creo que le gana a Graves en todo lo demás. Ese es el punto. Te compro en juego de pies, Álvaro Valles es un portero, bueno, más moderno en ese sentido, ¿no? Eso sí que es verdad. Yo para el Betis, para mi Betis, prefiero un portero mucho más sobrio, como es el caso de Graves. Recuerdo en su momento, por ejemplo, Antonio Adán, portero que en el Betis dio muy buen rendimiento. Me pueden gustar mucho más ese perfil, personalmente. Así que, Dominic Graves. Vamos al siguiente. El siguiente... El siguiente... A ver. A ver cómo os intento vender yo esto. Ya sabéis que a mí siempre me gusta dejar una perlita en cada reconstrucción. Ese jugador que ni ha sonado, ni se le espera, que la gente prácticamente ni conoce, pero que yo sé de buena mano que a mí me gustaría mucho verlo en este equipo y que me encaja. En el Betis no iba a ser distinto. Este nombre tenía que aparecer. Entonces es imposible que lo intentéis adivinar porque no sabéis por dónde puedo tirar. Pero yo en mi reconstrucción del Betis ficharía a Rey Enví para el centro de la defensa. Voy a ponernos un poco en el contexto de quién es este chico, porque muchos diréis, Rey Enví. Ok, ¿qué está pasando aquí? Vale, Rey Enví es central, ¿vale? Alemán del Sporting Club de Braga, ¿vale? Es un central que vosotros me diréis, David, ¿y ese chico qué onda? Bueno, titular con Alemania en este último Europeo Sub-21. Creo que ahí ya nos podemos ir situando un poco más. La selección alemana que finalmente perdió la final frente a Inglaterra. Evidentemente las miradas del torneo se las ha acabado llevando Woltemade, que al final es como el jugador referencia de esa selección. Pero en ese equipo el central zurdo de esa selección alemana era Rey Enví. Es un jugador que a mí me parece que tiene muy buenas capacidades físicas y técnicas. O sea, típico central bueno, moderno con crecimiento, tiene 22 años. Creo que el Betis tiene que hacer una apuesta por un central joven también, porque Bartra y Diego Llorente ya tienen una edad, sobre todo Bartra. Y si vendes a un central tan joven como Mendy, pues creo que el que fiches tiene que ser bastante joven, sinceramente. Y me parece que tiene sentido para competir por el puesto con un Nathan, que yo creo que Nathan pues parte por delante porque ya estaba en el Betis. También has hecho un esfuerzo económico importante por él, pero a Rey Enví me parece un central interesante en este sentido. Dice, mira, Peri dice que sí que lo conoce y que en el Braga le ha perdido la pista. Bueno, en el Braga ha empezado jugando bastante, ha sido bastante titular durante casi toda la temporada, excepto en el tramo final. En los últimos 2 meses perdió el sitio. Sin embargo, yo le he podido ver con esa Alemania sub-21 y es que me encaja mucho. Me gusta muchísimo. Es un jugador que el Braga pagó por él 6 millones de euros y se mantiene en ese valor porque no ha acabado bien la temporada. Por eso creo que lo puedes sacar. Si hubiese acabado la temporada jugando a un nivel bestial, creo que el Betis tenía que pagar por él 10-12 millones. Como no es el caso, creo que es sacable. Y sobre todo, a mí me ha sorprendido porque están sonando centrales mucho más caros. Había sonado un central, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Yetei o algo así me parece que se llamaba. Es que no me acuerdo de qué equipo era. Creo que era un central africano, si no me equivoco. Yetei o algo así me parece que era el nombre. Es que no lo tengo ni ubicado, pero lo he visto que ha sonado. Ha sonado también lo Mónaco, el central argentino, que están pidiendo por él yo que sé, 12-14 millones de euros por él, lo cual me parece muchísimo. Valentín Gómez también lo menciona Peri por el chat que está sonando. El tema es que todos estos centrales, sobre todo lo Mónaco, de los 3 que he dicho, es el más caro. Yo no sé el Betis cuánto piensa dejarse en un cuarto central. A mí me sorprende los nombres que están sonando. Y por lo tanto, del Basilea es el que estoy diciendo, Peri, creo que sí. Creo que sí. El que yo he escuchado es el del Basilea que digo, pues es que no recuerdo bien el nombre. No sé si... ¿Del Basilea? Sí, creo que sí. Es que ahora que dice Basilea, creo que sí. Bueno, yo no he tirado por ninguno de estos, ¿vale?
no he tirado por ninguno de estos que están sonando y he tirado por uno que no ha sonado y que a mí me gusta y que a mí me encaja, como es el caso de Array Envy, así que me quedo con él. Y bueno, no, Peri, no sé si a ti te gusta o no, tú que al menos lo conoces un poquito, el resto pues entiendo que no lo conoceréis, pero yo creo que es un futbolista que es útil para este Betis, que no te va a pedir ser titular ya, porque el salto del Braga al Betis, pues bueno, va a hacer que tenga ese proceso de crecimiento a sus 22 años, pues que va a luchar por una plaza un pelín más a largo plazo, porque creo que a día de hoy Nathan puede estar por delante, Diego Llorente es indiscutible, bueno, no va a tener fácil la titularidad, pero a largo plazo sí que creo que puede ser un central muy importante, zurdo, que eso siempre creo que puede acabar siendo un plus. Así que bueno, esa es mi opción para el centro de la zaga del Betis. Han sonado otros nombres, creo que esos nombres son más caros. Yo he tirado por un perfil quizá, no sé si menos conocido, porque los otros tampoco es que sean hiper conocidos. Bueno, lo Mónaco sí suena mucho en Argentina, pero bueno, teniendo en cuenta que el Braga pagó 6 millones por él y que ha jugado de forma bastante irregular, yo creo que el precio de salida sería algo parecido a eso. La verdad, no creo que el Braga se pusiese hiper exquisito en sacar muchísimo dinero por él, porque sobre todo el valor de mercado es el que es. Así que bueno, yo creo que sería por algo parecido a ese precio. Vamos al siguiente fichaje. Hoy en la sección de Desmantelando Equipos, bienvenidos al Real Club Deportivo Mallorca, porque el lateral derecho para mí es Pablo Maffeo. Yo creo que Pablo Maffeo es un jugador que, bueno, va a salir del Real Club Deportivo Mallorca casi al 100%, sinceramente. Yo creo que es un jugador que, sin haber hecho su mejor temporada, creo que su salto natural sí que es ir a un equipo que pueda ser inclusive un poquito mejor. Y creo que en ese sentido para el Betis me puede acabar encajando. No quería que fuera un lateral muy joven, porque un lateral de 22, 23 años, teniendo en cuenta que está Ángel Ortiz con proyección, no lo vería, pero tampoco veo un lateral de 30, 31, que es un poco el perfil que ya tenías con Sabalí o Héctor Bellerín. O sea, quiero un lateral que esté prácticamente en su plenitud física y de nivel ahora. Creo que Maffeo lo está. Me parece un jugador que además él ha dicho que está buscando salir del equipo. Eso sí, el Mallorca se está poniendo duro con las negociaciones. Y ahí, bueno, ya el propio Betis se ha interesado en Maffeo. Yo diría que el nombre que más está sonando, y lo dice Peri, es Emerson Royal. Yo os quiero decir una cosa a los que sois muy optimistas con Emerson Royal. Yo no sé si habéis visto a Emerson Royal últimamente jugar, pero a mí en el Milan y en el Tottenham no me ha gustado nada. Yo no estoy muy convencido de los que preferís a Emerson Royal sea mejor que Maffeo a día de hoy. Creo que también se vive mucho del buen recuerdo de Emerson Royal en el Betis, pero a día de hoy yo no tengo muy claro que Emerson Royal esté muy por encima de Maffeo en cuanto a nivel. Y oye, yo creo que Pablo Maffeo, su salto natural puede ser acabar en un equipo como el Betis. Insisto, por un tema de edad me encaja para complementarse ahí con Ángel Ortiz. Me parece que está bien tirado. Y Silvestre, sí que te pediría que cada uno puede tener su opinión futbolísticamente sobre cualquier jugador, incluso personal, pero sí que te pido, Silvestre, que no se vuelva a faltar el respeto por el chat, ni a Maffeo ni a ningún futbolista, que aunque pienses eso y aunque te pueda caer como el culo, a mí hay jugadores que me caen como el culo también. Por favor, pediría eso sí, que no se faltase el respeto por el chat, porque está en las normas del canal y no quiero que se líe, ¿vale? Eso sí, que a alguien le caiga más feo o mal, lo entiendo perfectamente, como te puede caer mal cualquier futbolista, ¿eh? Ya faltaría más, por supuesto. Pero sí, vamos a intentar mantener las formas respecto a eso. Y tranquilo, no pasa nada. Simplemente quería advertirlo para que también lo sepas y que todo el mundo sea consciente de ello. Dice Peri, confío en Emerson. Tampoco sé por cuándo saldría Emerson del Milan, que ese es otro tema. Creo que el Milan pagó... ¿Cuánto pagó el Milan por Emerson? 12, 15 millones. ¿Por cuánto lo sacas? Eso fue hace un año, ¿eh? No sé por cuánto lo puedes sacar. No sé. Están sonando jugadores para el Betis que para mí se pueden ir un poco más de precio. Yo creo que Maffeo no sería tanto de precio. El Mallorca está pidiendo la cláusula que son 10 millones. Ya os digo yo, si el Mallorca me pide 10 millones por Maffeo, yo ya os digo que no. O sea, vamos, Maffeo no pagó 10 millones ni queriendo. Su valor de mercado son 5 millones y él quiere salir. Ya te digo yo que lo sacas por menos. Y dice Peri que lo de Emerson Royal por 5 o 6 lo sacas. Pues Peri, yo creo que por 5 o 6 millones no lo sacas ni de coña.
Porque más que nada, porque creo que el Milan no puede venderlo por ese precio. O sea, un jugador que fichas por 15 millones hace un año, lo vendes ahora por 5 o 6. No me parece realista, Peri, sinceramente. No me parece realista. Así que he optado por la opción de Maceo, por mucho que sé que Emerson ha sonado, ¿eh? Y de hecho es el candidato número 1. Pero también te digo, Peri, no os dejéis fiar tanto del Emerson que visteis en el Betis hace 4 o 5 años. Que sus últimos años no son buenos. Tampoco es que Maceo venga de su mejor temporada, viene de una temporada normalita. De hecho, de menos a más ha ido. Empezó bastante mal Maceo. También con tema de lesiones y demás. Luego recuperó más o menos su nivel. No sé, yo iría por Maceo teniendo en cuenta que cuento con que Ángel Ortiz tenga una progresión interesante. Y sobre todo, también quiero basarme en una cosa importante para el lateral izquierdo. Dice Raulín, ¿es muy porro para el lateral izquierdo Tagliafico? Pues no, Raulín, no lo es porque mi lateral izquierdo es Junior Firpo. Y tú dirás, David, ¿has puesto a Tagliafico? Ya. Pero a lo que voy es que creo que el lateral izquierdo del Betis seguramente sea una de esas opciones que hay libres. Tagliafico es una de ellas. El tema es que yo para este Betis actual, entre Tagliafico y Junior Firpo, pues prefiero a Junior a día de hoy. Igual que he dicho antes que Emerson Royal, cuidado en sus últimas temporadas que no está a un buen nivel. Junior Firpo sí que viene a hacer un temporadón bestial en Championship. Eso sí, ojo porque viene de la segunda división inglesa. Sin embargo, Junior Firpo sí que confío bastante, porque es un jugador que quiere venir a España, vamos, y sobre todo quiere venir a Sevilla, o sea, es que eso es una realidad. Creo que él mismo lo ha dejado claro, que él quiere volver al Betis, el Betis quiere que vuelva, acaba contrato, viene a hacer un gran año. Seguramente no ha evolucionado como el lateral que se podía haber sido o que el Barça fichó en su momento. Seguramente sí. Mira, dice por aquí Peri que Guillermo el portero será al Valladolid ya cerrado, ¿no? Esa cesión. Así que pues mira, justamente hemos hablado de él, que yo lo podía querer como tercer portero. Bueno, pues se ha marchado cedido finalmente. Bueno, tampoco me cambia mucho la reconstrucción por ello. Como digo, creo que Tagliafico, Raulín no es mala opción, pero yo prefiero a Junior Firpo. Más joven, conoce el equipo, conoce la ciudad, viene a hacer una gran temporada. Es un jugador que te puede seguir dando 3, 4 o 5 años a un muy buen nivel. Tagliafico está ya prácticamente para su última aventura. Un jugador que te puede dar un año bueno, 2. Y tampoco es que Tagliafico sea mi lateral favorito. Así que yo prefiero a Junior Firpo. Y otra cosa, Junior Firpo para el lateral izquierdo, que ya ha estado en el Betis. Gente, Emerson Royal para el lateral derecho, aburridísimo. ¿Qué va a fichar el Betis? A todos los que he tenido ya, antes, en su vida. Que vuelva a Canales también, si queréis. O sea, Junior Firpo vale, acaba contrato, lo veo bien, me parece útil, está sonando y va a llegar. Básicamente, o sea, este fichaje se va a hacer realidad, entiendo que en un par de días. Ahora, fichar todos los que estaban en el Betis antes y que vuelvan todos, no sé, a mí me da un poco de pereza. Prefiero lo de Mazón en lateral derecho, lo de Junior Firpo para el lateral izquierdo, sí que lo compro, ¿vale? Así que bueno, esos 8 millones de valor de mercado y demás dan igual porque viene libre, ¿vale? Acaba contrato con el Leeds United, con el que acaba de ascender a Premier League. Ha sido elegido mejor lateral izquierdo de la Championship, si no me equivoco. Sé que viene a hacer una gran temporada y confío en esa vuelta de Junior Firpo. Ya os he dicho antes que para el lateral izquierdo habíamos vendido a uno, había que fichar mínimo otro. Y en el Junior Firpo es ese perfil. Vamos, yo diría que a los fichajes más importantes porque son los que sustituyen a las ventas gordas. Se ha ido Jesús Rodríguez, también Antony cedido, hay que fichar mínimo un extremo. Se ha ido Dani Cardoso por un gran precio, hay que fichar a un gran centrocampista. Se vienen los fichajes que tienen que sustituir a esas grandes ventas que has hecho o bajas que has tenido por diferentes motivos, ¿vale? Así que son fichajes claves en los que para mí tienes que acertar. Y no os voy a engañar, yo los he tenido muy claros, esos fichajes. Los he tenido muy claros, no he dudado demasiado. Bueno, he dudado en uno que luego os contaré. Pero hay dos que he tenido clarísimos. Clarísimos. Empezamos con el centrocampista. Y gente, yo este fichaje es que lo veo tan sí o tan bien. O sea, es que creo que el Betis tiene que hacerlo de forma tan clara, que es Enzo Barrenechea. Johnny yéndose del Betis, el Betis tiene que ir a por Enzo Barrenechea.
tiene que ir a por él. Lo veo clarísimo. Es que tienes que ir a por él. No estoy diciendo que sea un jugador como Johnny Cardoso, que a lo mejor gente va a decir, ¿es el relevo exactamente igual? No. De hecho, a la gente de Betis os voy a dar una mala noticia. No vais a encontrar un perfil muy parecido a Johnny Cardoso que el Betis pueda fichar. Es la realidad. Un perfil de Johnny Cardoso en el mercado no es fácil de encontrar, sinceramente. Ahora bien, ¿qué puedes fichar que se te acomode muy bien al equipo en base a tus necesidades? Pues creo que uno de esos fichajes tiene que ser Enzo Barrenechea. Tiene que ser Enzo Barrenechea. Dice por aquí, Peri, ¿sabes cuándo están pidiendo de sueldo? El Gachón, 7 millones de sueldo. Pues oye, pues que pida menos, Peri, porque por 7 millones no va a venir. O sea, no tiene más. ¿Creo que puede ser de los jugadores mejor pagados de la plantilla? Sí, porque además su progresión da para ello. Es un jugador que creo que puede mandar en el futuro centro del campo de cualquier equipo de la Liga Española o de cualquier otra liga. Sinceramente, creo que su proyección es para eso. Viene a hacer una temporada bestial en el Valencia. Grandísima temporada. Posiblemente el mejor jugador del Valencia junto a Tárrega y quizá Diego López. Por ahí andaría. Y me parece un jugador que para el mediocentro organizador que el Betis puede querer y necesitar, me encaja a las mil maravillas. Y de hecho, a mí lo que me está sorprendiendo es que es un futbolista que el Aston Villa parece que lo quiere sacar por 10-12 millones. Y a mí me parece barato. A mí, 10-12 millones, que es lo que está pidiendo el Aston Villa por Barrenechea, me parece barato. Me parece barato. A partir de ahí parece que el sueldo puede ser muy amplio. Hay que intentar reducírselo como sea, porque 7 millones no tiene ningún tipo de sentido. No sé a cuánto se podría bajar y cuánto el Betis podría pagar. Pero es que, con futbolísticamente por encaje, es un fichaje que el Betis tiene que hacer. Es que estás fichando un jugador con un potencial altísimo. Con un potencial altísimo. Y que el Betis, si lo ficha, lo vende en 3 años por 50 millones. Es que estoy convencido. Es que es un jugador de esta dimensión de la que estoy hablando. De hecho, no voy a decir que sea mejor que Johnny, porque no lo es. O sea, Johnny es mejor jugador que Barrenechea. Incluso diría que Johnny tiene más potencial que Barrenechea seguramente. Aunque eso puede ser debatible, pero diría que también. Y sobre todo, lo que sí creo es que es un jugador que, a lo mejor para mucha gente del Betis es una locura lo que voy a decir, pero es un jugador que en 2-3 años no va a estar lejos de Johnny. No es un jugador peor que Johnny Cardoso, de forma clara y evidente. No es un bajón bestial. Lo creo de verdad. Sé que Johnny ha sido fundamental en el Betis, que la gente lo va a echar mucho de menos. Lo vas a echar menos de menos con Barrenechea. Estoy convencido. Es que se fija que tienes que hacer 24 años, es joven, pero no es un jugador que esté todavía con 20 años que no tenga experiencia, o sea, ya tiene experiencia en la máxima élite. Está en ese proceso de edad de tener literalmente 10 años por delante a su mejor nivel. Para mí es el fichaje que tienes que hacer para el centro del campo, Enzo Barrenechea, y con ese fichaje se soluciona para mí gran parte de lo de Johnny Cardoso, ¿vale? Peri, independientemente de que el sueldo que estén pidiendo sea una locura y que sí que sé que está sonando y que el Betis quiere ficharlo pero que cobre menos, evidentemente, ¿tú ese Barrenechea lo ves bien en el centro del campo como tu jugador franquicia para esa posición? Yo creo que se solucionan los problemas que tiene el Betis en el medio con Barrenechea, teniendo en cuenta que se va Johnny Cardoso, que es durísimo, pero encima por un jugador que te están pidiendo 10-12 millones, pues que vamos, yo soy el Betis y los pago sin titubear, ya os lo digo. ¿Javi Guerra es factible? No creo, Silvestre, que Javi Guerra sea factible. De hecho, está sonando gente como Frendrup también, si no me equivoco, que se te va a 20 millones. Yo, gente, a Frendrup no lo he puesto. No lo he puesto. Así que bueno. Creo que fichajes como Frendrup, Javi Guerra, aún más caro, se te va de precio. El siguiente nombre que yo he traído... Venga, Peri, va. Mandrágora. Es mi acompañante para el centro del campo, sí. Me traigo al jugador de la Fiorentina también, que está sonando mucho y está incluso más cerca que Barrenechea. Y yo también me he traído a Mandrágora. Es un jugador distinto a Enzo Barrenechea.
Puede ocupar una posición similar, pero veo a Mandrágora jugando más como acompañante al mediocentro y Barrenechea siendo más mediocentro. Metería ese pequeño matiz. Y sobre todo creo que es un jugador perfil muy Betis. Es el típico fichaje que el Betis suele hacer y que encaja muchísimo en la idiosincrasia bética. Encaja muchísimo ese tipo de fichaje. Jugador que ya es bastante veterano, o sea, no digo que sea muy mayor, pero tiene 28 años. O sea, está en la edad perfecta para un centrocampista. 28 años, o sea, 28, 29, 30. Es la edad perfecta. Si lo quieres fichar y que el jugador te siga rindiendo bastantes años, es ahora. Porque ya cuando... Si te esperas ya 2 años más, ya te quedan menos años buenos. Entonces, creo que para si lo tienes que fichar es ahora. Contrato se le acaba dentro de un año. En fin, ha jugado contra él y fue el mejor del equipo rival cuando jugaste contra él. Creo que Mandrágora es el futbolista que el Betis tiene que fichar también para el centro del campo. En base a eso, yo sé que la venta de Marroca puede ser dolorosa, pero creo que el Betis debe aspirar a esas ventas para poder cambiar su centro del campo y poder fichar a los 2 jugadores que yo he traído, sinceramente. Su precio se está diciendo que va a rondar los 10 millones aproximadamente, un poco más, un poco menos. Es muy del gusto de Pellegrini. Hombre, Galo Pérez, que Pellegrini no es tonto y sabe que ese centrocampista le encaja mucho al lado del mediocentro, que como un jugador que te ayuda en la salida de balón, pero que también abarca campo y que también tiene el último pase. Es que es un centrocampista muy completo y es el pico de perfil de futbolista que busca a Pellegrini en esa posición casi siempre. Y el Betis es que hace mucho ese tipo de fichaje de Mandrágora. Lo hemos visto 1000 veces. De hecho, William Carvalho es un jugador muy distinto, pero es un jugador que llegó con una edad similar. Insisto, son jugadores muy distintos, nada que ver. Pero el Betis es de hacer mucho ese fichaje que ya está maduro, pero que está en un buen momento futbolístico y si lo puedes sacar es ahora. Porque antes era imposible y porque en unos años ya es más mayor y tiene menos sentido. Pero ahora a sus 28 años es cuando lo puedes sacar. Y viene a hacer un gran final de temporada con la Fiore, pues más sentido todavía, en mi opinión, lo de Mandrágora. Así que por eso es el jugador que yo he elegido también para el centro del campo del Betis. Y quedan 2 nombres. Quedan 2 nombres. Yo tenía, claro, una posición a reforzar y tenía dudas con la otra. Enzo Mandrágora es lo más parecido a un Turarán Camacho que puede tener. Mira, está bien tirado, Peri, está bien tirado. Está bien tirado. Quizá el Turarán Camacho era incluso más doble pivote que este, te diría. Creo que era... Bueno, es que Durán hacía muchas cosas bien, la verdad. También. Pero sí. Lo puedo comprar lo que me dices. Como digo, me quedan 2 refuerzos. Yo una necesidad la tenía clara, ¿vale? Que era buscar el sustituto de Jesús Rodríguez, ¿vale? Y luego tenía dudas en la otra. Y tenía dudas en la otra necesidad. Porque no sé si el Betis va a poder traer todo arriba lo que puede querer. Y yo creo que no. Yo creo que no. Entonces solo me quedan 2 fichajes más. Pero una necesidad la tenía clara. Y era el extremo diferencial. Y ese jugador, para mí es... Que sí, gente, que sí. Que sí, gente, que sí. Que hay que intentar traer a Anthony de nuevo al Betis. Lo tengo clarísimo. Si tú has vendido a Jesús Rodríguez, pese a ser uno de tus mayores talentos, por buena pasta, es para que Anthony vuelva a jugar en el Betis y de manera definitiva. Y os lo digo ya, que el Anthony sea el traspaso más caro de la historia del Real Betis Balompié. Así de claro lo digo, que creo que son 30 millones a día de hoy. Pues eso invertiría yo en Anthony ahora mismo. El United en teoría pide 35-40. El Betis ahora mismo estaba diciendo que no puede pagar tanto. Yo hago el esfuerzo para llegar mínimo a esos 30 millones, por lo que creo que el United ya dice, venga, va, me parece bien. Y además, Juan Mipelu nos da ese follow al ver a Anthony en pantalla. Claro que sí. Gente, tiene que venir Anthony de vuelta. Si has vendido a Jesús Rodríguez, que yo no lo hubiese hecho, pero lo entiendo, es para que Anthony vuelva al Betis. La ilusión de Anthony va a tener sentido cuando vendes a un jugador como Jesús Rodríguez.
Si tú vendes a Jesús Rodríguez y no traes a Anthony, el bajón es tremendo. El bajón es tremendo. Es una realidad. Es una realidad. El bajón es tremendo. Por lo tanto, creo que el Betis tiene que hacer un desembolso brutal por el señor Antonio de Triana. Creo que sí. ¿Cuál es el problema de lo de Anthony? Que se nos va todo el presupuesto, gente, que quedaba. Ya está, la realidad. O sea, se nos va todo. Todo lo que hemos hecho ya se nos va. Es lo que hay. Lo que hay, gente, lo siento, pido perdón. Pero si el Betis ha vendido tanto, es para que Anthony se lleve la mitad del presupuesto. O sea, es lo que hay, lo siento. Entonces, queda un fichaje más, que es una oportunidad de mercado que el Betis para mí tiene que pelearla sí o también. Y claro, yo aquí tenía ya una duda, principalmente. Si reforzar un poco más la posición de línea de 3/4 o buscar un 9. ¿Qué es lo que pasa? El 9 que ha sonado durante bastante tiempo para el Betis ha sido Mateo Joseph, ¿vale? De hecho, cuando empezó el Europeo Sub-21, Mateo Joseph fue el 9 de España y sonaba mucho, ¿no? Mateo Joseph puede ir al Betis. ¿Cuál es el tema? Que lo que se está pidiendo por Mateo Joseph, 12, 13 millones, a mí me parece un precio que el Betis ahora mismo, con lo que ya hemos hecho, no puede pagar. Para mí. Yo creo que no. A mí me costaría mucho que el Betis se pueda gastar ese dinero en un delantero como Mateo Joseph. Entonces, en base a que a mí eso me parece muy difícil, yo finalmente he optado por la posición de 3/4 de campo. Y ya sabéis que la niña bonita tiene que jugar para mí en el Benito Villamarín. Bueno, el próximo año no, pero ya me entendéis. Tiene que vestir la cabeza del Betis porque Brian Zaragoza, entre todos los 1000 equipos que quieren sucesión, para mí donde sería más interesante es en el Betis. Sí, parece que aquí la realidad es que lo que está cercano es Rodrigo Riquelme y no Brian. De hecho, Brian tiene pinta que se va a ir al Celta cedido. Pues yo en vez de cedido al Celta, a mí me apetece más cedido en el Betis. Brian Zaragoza. Se va a ir cedido a algún equipo. En el Bayern no va a continuar y se va a ir a un equipo de España. Esto estaba ya bastante claro. Hay 1000 equipos que lo quieren lógicamente como cedido, porque como cedido es un cañón. Pues yo en todas las opciones creo que el mejor equipo que quiera a Brian es el Betis. Y por lo tanto yo a Brian lo prefiero ver en el Betis. Porque ya un equipo superior no lo veo. No lo veo. Y sinceramente, antes que en el Celta, que no juega con un extremo tan marcado, sino que juega con mediapuntas caídos a banda, no lo veo tanto. Eso sí, Pérez, estoy de acuerdo contigo, en la vida real creo que esto no va a pasar. Va a ir Rodrigo Riquelme al Betis, lo cual yo ya lo vengo opinando últimamente. Me parece un error. Me parece un error. Yo creo que Rodrigo Riquelme no es lo que el Betis necesita para su banda izquierda. Para mí no lo es. Yo prefiero a Brian Zaragoza cedido una temporada. A lo mejor le pueden meter opción de compra por 10-12 millones. Quién sabe. Eso ya se vería. Es lo de menos. Pero entre todas esas cesiones que maneja Brian, yo escogería al Betis. Y yo donde más quiero ver a Brian Zaragoza. No se va a hacer eso en la vida real. Pero esto es mi reconstrucción. Y yo es lo que haría. A mi pesar, me quedo sin fichar un 9. Que antes decía Peri que él vería la necesidad de otro 9 en la plantilla. Cucho, como titular seguramente, otro 9 y Bakambu. Yo con lo que he hecho es que ya no me parece realista fichar tanto. Ya es que lo de Anthony te condiciona totalmente, Peri, el presupuesto. Y si hay que hacer ese esfuerzo por Anthony, yo veo muy complicado que se haga un esfuerzo por un central tan caro como lo Mónaco, como un lateral derecho como Emerson Royal, que me parece más difícil de sacar. No sé. Me parece más complicado. Entonces, el balance final, gente, con todo lo que yo he hecho, es el siguiente. Álvaro Valles en este caso se viene libre y ya se sabe que viene libre, es oficial. Dominic Grave, 6 millones que es su valor de mercado y le queda un año de contrato. El Mallorca creo que va a intentar sacar más de esos 6 millones. Yo al Mallorca le diría, oye bro, que como no lo vendas se te va libre. Yo te pago los 6 millones. Así que ahí lo veo. Nathan por 9 ya se ha hecho oficial. A Rey envié puesto 7 dentro de mi desconocimiento.
porque es un futbolista que, pues eso, que al final es un jugador que quizá puede costar inclusive menos, porque el Braga lo pagó por 6, tampoco es titular indiscutible, bueno, no lo sé muy bien. He puesto 1 millón más de lo que pagó en su momento el Braga, por poner algo, pero a lo mejor tiene que ser un poco más o un poco menos. Maceo 6, por mucho que el Mallorca pida 10, Maceo se quiere ir, y ya te digo yo que el Mallorca no saca 10 por Maceo ni queriendo. Y si el Mallorca dice 10 o 10, voy a por Emerson Royal, ¿vale? Ya os lo digo. Emerson Royal o Maceo por 10, Emerson Royal. Como creo que Maceo le puede sacar por menos si él se quiere ir, pues 6. Junior Firpo libre en este caso. Enzo Barnechea dicen que son entre 10 y 12. A mí, como me parece tan barato, he puesto 12, que es lo máximo que se está hablando. Así que ahí está. Mandrágora 10, que es también más o menos lo que se viene hablando. Anthony, yo creo que mínimo son 30. La verdad, he puesto 30 y siendo generoso. Yo tampoco creo que sea mucho más, también os lo digo. Creo que 25 sería poco. Yo creo que más de 35 tampoco sería. No va a pagar el Betis más de 35. He mirado lo de Greenwood por buscar la comparativa de jugador del United que ya no tiene sitio y lo hace bien en una temporada en otro equipo. Lo de Greenwood lo dejaron salir por 26. Es verdad que Greenwood tenía un componente también extradeportivo que Anthony no tiene de la misma manera. También hay que decirlo. Pero bueno, Greenwood fueron 26. Yo creo que Anthony puede ser un poquito más, pero su situación es más o menos similar. Así que por ello he puesto 30 millones, ¿vale? Y luego la cesión de Brian Zaragoza. Balance más 5 millones con lo que hemos vendido y demás. Esos 5 millones que dejo de margen pueden ser para si lo de Maceo sube un poco más, si lo de Arrey puede subir un poco más, incluso Anthony si son 35 y no 30, ¿vale? He intentado 5 millones de margen por si lo que yo he puesto es demasiado optimista en algún que otro caso, que luego puede caer alguno que sea más barato, como Mandrágora o Barnechea a lo mejor, quién sabe, ¿no? Ya sabéis que todo esto es aproximado y no tenemos la información de primera mano, pero creo que el balance se queda más o menos coherente y yo os pregunto si os parece realista lo que yo he realizado con este Real Betis Balompié. Aquí, por ejemplo, dice Peri, si el Betis se trae a Pau López libre, ahí ya te ahorrarías, por ejemplo, lo de Graves. El problema, Peri, es que te traes un portero claramente peor que Graves, básicamente, y un central más baratillo. Y el tema, Peri, es que los centrales que están sonando son más caros que el que he puesto yo. Así que los centrales más baratillos ya no sé de dónde sale, porque cuestan más que Arrey seguro. Al menos los que están sonando cuestan más. Pues ya sí que te daría margen para un 9, dice Peri. Pero ten en cuenta, Peri, que yo he puesto a Orlán Zaragoza cedido y que lo que se va a hacer es Rodrigo Riquelme, que son 9, 8, 9 millones también. A lo mejor es que el Betis se va a gastar más dinero de lo que realmente yo le he puesto. Puede ser. A lo mejor el Betis se va a quedar con un balance negativo. Es posible. Lo he dicho antes, lo que está sonando es más caro que incluso lo que he puesto yo en alguna contraposición. Así que puede ser. Yo, como me he intentado ceñir a esos 85 millones de gasto, pues me he quedado finalmente con esto. Todo esto se ve mucho más bonito en la formación final, ¿vale? Con todos los jugadores colocados más o menos en su posición y lo que yo más o menos podría ver de este Betis, ¿vale? Portería, Grecia Álvaro Valles, la mejora bajo palos es tremenda. Pasas de Adrián San Miguel y Vieites a Grecia Álvaro Valles. Me parece, vamos, locura el cambio. Y como ya he explicado antes, para mí Graves muy por encima de Álvaro Valles, porterazo. El Betis pasaría a tener uno de los mejores porteros para mí de la competición. Lateral derecho, supongo que Maceo, ya que has hecho el esfuerzo por él, aunque confiamos mucho en la proyección de Ángel Ortiz. Y también está por ahí Héctor Rival, por ejemplo. Así que bueno, posición cubierta con diferentes opciones. VGT laterales derechos, pero porque Héctor Rival también puede jugar de banda derecha, por ejemplo. Héctor Rival puede jugar en muchas posiciones, es un poco comodín. Luego, cuadros centrales, he puesto Llorente Nathan por poner algo, aunque también podría ser Bartra o Arrey incluso, pero bueno, creo que Llorente es indiscutible. Y Nathan, ya que te lo has gastado 9 millones por él y has invertido en él, entiendo que puede ser titular. Le daría quizá un papel a Bartra menos importante, aunque Bartra ha hecho una gran temporada también, pero bueno, por poner algo. Por supuesto, Firpo lateral izquierdo titular, pegó suplente. Si me he gastado en la pasta en el centro del campo es para que ese Barnechea Mandrágora forme una pareja envidiable, aunque también podría hacer Fornals, por ejemplo, en vez de Mandrágora, si quieres algo un pelín más ofensivo incluso. O Lo Celso, también lo podrías poner en esa posición más retrasada. Altimira sí que lo veo más o menos suplente, claro, de Barnechea, pero creo que ese doble pivote Peri, yo creo que me lo comprará para el Betis, no digas que no, creo que es bastante molón. Isco, por supuesto, por delante, ¿vale? Lo Celso como alternativa. En derecha, si viene Anthony, la banda es para él de forma clara, aunque he mencionado también lo de Pablo García, que ojo, que puede ir teniendo minutitos. En izquierda, Brian Zaragoza.
también lo veo bastante claro, aunque la opción de Abde pues siempre está bien. Arriba, al igual que este año, Cucho y Bakambu no cambio nada para el 9. Se dice que puede llegar un 9 realmente en la vida real. A mí no me ha terminado de encajar mucho mi reconstrucción, así que yo dejo lo mismo, ¿vale? Cucho y Bakambu. Esta es mi reconstrucción del Real Betis Balompié. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido coherente. Y sobre todo, oye, el Betis cumpliría su objetivo de volver a estar en Europa de forma clara. Incluso, ¿por qué no? Pelear incluso un poquito más, ¿no? Por ese, imaginaos un cuarto puesto, o que el Betis, no digo que lo consiga, pero que al menos lo luche, ¿no? De forma más clara. A lo mejor con esa plantilla te podría dar, ¿no? Si vuelves a traer a Anthony, si cambias ese centro del campo, por lo menos que si te vaya Johnny, lo has reforzado bien. Yo creo que esta plantilla estaría bien, refuerzas posiciones claves como los laterales y la portería, que era lo que más necesitaba seguramente. Yo creo que es un 11 que queda bastante molón. Así se queda mi reconstrucción del Real Betis para esta temporada 2025-2026.